¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 20 en punto, 32 grados la temperatura en Asunción. Estamos en Cara o Cruz, por Unicanal también, por el 13, como cada domingo en este horario. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a la gente, buenas noches Jorge, a nuestros invitados, la señora Sofía Shade y como diría el profe de Valenzuela, José Luis Félix Gil Chilaver González. Así pues dicen los periodistas deportivos. Todos los nombres saben y todos los apellidos. Yo también tengo 3 nombres. Así que estamos en la misma, José Luis. Muy bien. Buenas noches. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué tal, Sofía? Buenas noches a ustedes y a todos los compatriotas que nos ven detrás de cámaras. Enseguida vamos a arrancar con ustedes. Pues antes estamos obligados en hacer este comentario por una cuestión no sé si de principio, ¿verdad? Ya no sabemos más ni en qué baile estamos, como digo yo, cuando miro algunas cosas. Tener estos posteos. Esta semana se instala este debate a partir de unas declaraciones del esposo de la candidata a la vicepresidencia de la República. La mujer del César. Sí. El esposo de Soledad Núñez, sí. ¿Verdad? Bruno de Filipe. Y ahí veo, por ejemplo, también, y esto preocupa, el hijo de Efraín. El hijo de Efraín, que escribe billetera con B corta. Billetera, pues eso es lo de menos, ¿verdad? Billetera con B corta, pero después creo que aclara ahí abajo. Voy a ponerle un error ahí de tipeo. Pero ¿por qué ponemos, no por la trascendencia del hijo de Efraín, sino porque es el hijo del candidato de la Concertación? Y de vuelta entramos en un serio problema de conceptuales, más bien, ¿verdad? Porque intenta él justificar esta pretensión de Bruno de Felipe, el esposo de Soledad Núñez, de prohibir, de cerrar algunos medios de comunicación porque difunden información o noticias que no es de su preferencia. Y este muchacho intenta justificar. En realidad... No, justifica. Claro, justifica, ¿verdad? Justifica. Sí. Y en realidad hay que decirlo porque después cuando Bruno de Felipe intenta la misma historia... De Felipe, bueno, no sé cómo se... De Felipe. Bueno, el esposo de Soledad Núñez. Sí. El esposo de Soledad Núñez. Justifica también, con una foto, incluso por una foto de Augusto Roa Bastos cuando él estaba yendo al exilio, que me pareció una falta de respeto. Yo le respondí que cuando Roa Bastos iba al exilio, él estaba viviendo el contrabando que hacía su tío Alfredo Jaeli siendo pirador de Pastor Coronel. Pero claro, pues más allá de eso, pone un poco el posteo, una partecita nomás que hace el esposo de Soledad Núñez, porque él menciona y en su justificación saca a relucir el tema de las noticias falsas, los famosos fake news, ¿verdad? Y en realidad el enojo de este muchacho se había dado por unas encuestas que en realidad no mandó a hacer el Grupo Nación. Yo estaba consultando con los directivos del grupo y me decían, nosotros no mandamos a hacer ninguna encuesta. Por supuesto, cuántas veces nosotros en estas mediciones de los ratings, cuando no te da los números de manera favorable, por supuesto, a lo mejor van a estar con nosotros una encuestadora, creo. Podés tener críticas a la manera en que esas empresas encuestadoras, no sé, hacen su trabajo profesional o relevamiento de datos. Claro que podemos tener críticas y algunas pueden ser muy justificadas, pero de ahí a plantear la censura, de ahí a plantear prohibir, hay que cerrar, suspender, regular, son términos o situaciones que nosotros pensamos que eso ya la habíamos superado. En el 89 cae la dictadura. Y hemos tenido testimonios de lo que hemos sufrido en la época de la dictadura con la censura y con un montón de situaciones, ¿verdad? Entonces que nada más y nada menos que el esposo de la candidata a la vicepresidencia por la Concertación también justifica, plantea la prohibición de algunos medios de comunicación, la censura directamente, aunque hace referencia después de los famosos fake news, que no tienen nada que ver, porque en sus declaraciones uno escucha y se refería específicamente a los medios que publican encuestas. Entonces yo decía, del otro lado, ¿cómo están? ¿Qué dirían ellos si aparecen un candidato del Partido Colorado cuestionando la manera en que trata la información, este diario de los hermanos Rodríguez, donde dirige Benjamín Fernández Abogado, o el tema de los Zucolillo, lo de los Bierzi, por supuesto, información que no les favorece a ellos. Que otro candidato como Clea Acevedo, que trabajó años en el grupo, en la Radio Monumental, le reclamaba a Óscar Acosta el vacío que le hacen a los demás candidatos. O sea, a los demás candidatos, hay 5 candidatos, hay 14 candidatos a presidente y vicepresidente, hay 5 candidatos que están en los primeros lugares.
y ellos llaman solamente a dos sectores. Con la intención el de polarizar. 90% a un sector y el 10% al otro. Pero para temas políticos, por ejemplo, nos llaman a Sofía le llaman por temas de educación. Nos llaman, háblame de tu candidatura, háblame de lo que nosotros queremos hacer. Hablen de su candidatura, José Luis y Sofía. A Payo no se le llama nunca porque le tienen miedo a lo que te va a decir Payo. Y Payo demostró que cuando está acá sentado sí. es una persona normal con la que puedes Puede conversar. estar o no de acuerdo con sus ideas, pero totalmente. tiene todo el derecho de y el exponerlas. derecho de disentir y Euclides Claro. también, ¿verdad? Y por otro lado, no quieren sentarse determinados candidatos con nosotros, no le vamos a preguntar lo que ellos quieren que le preguntemos, o sea, lo que a ellos les gusta. Y bueno, nosotros no estamos para preguntar lo que les gusta a la gente, nosotros vamos a preguntar lo que queremos saber. Y si eso les incomoda o no pueden responder, otro problema. Pero aparte, el planteamiento que hacen, yo digo una cuestión conceptual, ellos quieren determinar quiénes pueden tener medios de comunicación y quiénes no. Hasta algunos decían, los que activan en política pueden tener medios, sí, pueden tener medios traficantes de cigarrillos, decía uno, pueden tener medios traficantes de cigarrillos, así como pueden tener medios de comunicación lavadores de dinero de cabeza branca. O pueden tener medios de comunicación los vaciadores de banco, como estos hermanos Rodríguez. O contrabandistas como Antonio J. Gersi, ¿verdad? Claro, por eso digo. Yo digo nomás una cosa, Jorge. A nosotros nos han usado mi imagen, tu imagen, la de Mina, la de Benjamín, la de Augusto Santos. Perdón si me olvidó alguien, creo que la de Rodríguez Tornaco. Han usado nuestras imágenes para atacarnos porque nosotros le atacamos a Efraín, o sea, una campaña de odio hacia nosotros. Simplemente porque hablamos de lo que ellos no quieren hablar. O sea, por un lado no existimos, por un lado, pero por otro lado, evidentemente, mostraron ya antes que les molesta lo que decimos. Entonces ahora, como les molesta lo que decimos y nos prenden sus campañas de ataque hacia nosotros, personales, hacia periodistas que deberían estar cercenadas, y no cercenadas, por lo menos reclamadas por la CIP y compañía. Pero vos sabés que eso dentro de todo, yo digo, está en el presupuesto. Está en el pero presupuesto en otros países no se puede. Claro, pues suponte acá está en el presupuesto. Digo, ellos también pueden estar en contra de las opiniones que nosotros tenemos. Yo las defiendo, pero de ahí a plantear el cierre, la prohibición de tal o cual medio de comunicación, a eso me refiero. ¿Eh? Mostrar la hilacha. Bueno, José Luis Chilaver, de vuelta. José Luis Félix Chilaver González. El número 1, ¿verdad? El más grande de todos. El más importante jugador de la historia del Paraguay, sí. Yo por lo menos decía, enojado, alguna Arsenio Eriquista por ahí que yo no le vi jugar Arsenio Erico. Yo con Chilaver sí, puedo decir que... El otro día estábamos hablando, perdón, una intro más. Sí, por favor. El tema de las encuestas, justamente. Y una encuestadora dice, una medición, vos le preguntaste, 15% no le conoce a José Luis Chilaver. Yo decía, pues 15% no le conoce. Yo me he ido, bueno, tuve la suerte, no sé, estuve bueno, vos estuviste también en Francia, en Estrasburgo, ¿verdad? Pero ¿dónde te vas? Vos te subías a un Uber, taxista, paraguayo, José Luis Chilaver. No se olvida nunca. Yo entonces creo que no va a haber un solo ciudadano mi hija tiene 9 años, mi hija sabe quién es José Luis Chilaver. O sea, no le conoce, yo dije, no, acá cuando vos decís, no le conoce, puede ser algún extraterrestre, 1%, pero 15%. Pero aparte que exista un grupo de gente que no quiera saber absolutamente nada de la política, ¿qué puede ser? Claro. O de fútbol sabe. Sí, sí. De fútbol sabe, ¿verdad? Bueno, José Luis, vos seguís hasta el final, hasta el 30 con este proyecto político tuyo. Sí, antes que nada, muchas gracias por el espacio que nos dan acá a mi guerrera guaraní que tengo de Sofía Sheikh. Nosotros seguimos hasta el final. Nosotros tratamos con el Partido de la Juventud, Lista 21, seguir hasta el final porque yo creo que es el momento del cambio en nuestro país. Somos el único partido que le ofrecemos, valga la redundancia, el verdadero cambio, porque todo lo que componemos el Partido de la Juventud, ninguno estamos contaminados. Nosotros sabemos que vamos a pelear contra una estructura antigua, corrupta, pero le escuchaba a ustedes dos hablar de la censura. O sea, fíjense que una persona que no tiene poder, si se llegase a tener poder, ¿qué haría? Claro. O sea, que quiere censurar. O sea, la libertad de expresión, o sea, no se discute. O sea, la censura hay que evitarlo siempre. Lo fundamental es que entre todos tenemos que trabajar, que tenemos un país maravilloso y entre todos tenemos que tratar de congeniar y sacar adelante el problema que tiene hoy en día nuestro país. Muchos nos dicen a Sofía y a mí, ustedes no tienen estructura. Claro, somos un partido nuevo, joven, pero tan lindo es el trabajo que hemos hecho que recorrer todo el país, la gente que hoy está como senador, diputado, junta departamental, gobernador, gobernadoras, se han ofrecido ellos mismos. Nosotros, Pipó, Jorge, estamos haciendo política sin dinero. Eso no existe en nuestro país. Muchos dicen que estamos desquiciados, que no puede ser, pero toda la gente se han ofrecido y hemos
formado un equipo tan lindo en todos los lugares de nuestro país y en todos los rincones de nuestro querido Paraguay, la gente que nos pide que protejamos la familia, que potenciemos la educación, que la gente tenga acceso a la salud, que la inseguridad que reina hoy en día se pare, pero el fondo de la cuestión es la corrupción que impera en nuestro país, esa corrupción galopante. Es por eso yo digo públicamente de que voy a ser el presidente de Paraguay y vamos a parar la corrupción porque con Sofía nosotros queremos levantar nuestro país. Pero todo depende también, sabemos, del pueblo. Ese pueblo que muchas veces no sale a votar masivamente. Hoy en día tiene que salir a votar para generar el cambio. Nosotros estábamos mencionando... Yo quería contar a Sofía, pero le iba a sacar a Sofía de su... A ella pues le gusta que le hablen de educación, porque es un tema fuerte. Y hablar de política, que también sé que sabe. Yo creo que hay dos formas de hacer política o de llegar al poder, que una es ser un fenómeno de una y ¡ram! Venía atrás, tipo Bolsonaro, que tampoco tenía una estructura partidaria, vamos a reconocerlo. Bolsonaro después utilizó ciertas estructuras, pero no tenía una estructura. Bolsonaro era un guerrero solitario ahí en una coyuntura que se dio. Una es llegar así, o con una estructura de un partido, y otra es construir una candidatura, a lo mejor no en una elección, sino en 2 o en 3. O sea, decir, voy a sacar hoy 15, en la próxima elección voy a sacar con eso, van a decir, che, este tipo tuvo 15, vamos a llamarle para la próxima, y vamos a sacar 35 y podemos ganar ya en la segunda. Porque es una forma de construir. Y cuando uno, yo le decía, eso lo dije a Villarejo ya en las municipales, cuando vos te prendés y querés, bajaste la candidatura, nunca sabes realmente al final de la elección si tenías 15, si tenías 2 o si tenías 25. Y no podés sentarte a negociar la siguiente elección con nadie. Y creo que a veces acá se ha intentado siempre polarizar, y no es solamente los colorados o los liberales, se ha polarizado o el blanco o el negro, el bueno o el malo. Hay unas dos opciones, no tenemos matices de grises y no hay otra opción. Y han desaparecido partidos, por ejemplo, como el Encuentro Nacional, ha desaparecido el partido como Patria Quería, tuvieron que están de a poco empezando de vuelta, hoy se van a perder de vuelta en su propio mare magnum, esa es la Concertación, y no se construye para adelante. Exactamente, nosotros con José Luis Chilavert venimos a construir desde el propio discurso, por eso que no tenemos el discurso a promover el odio entre los candidatos, que a esta altura parece un ajuste de cuentas. Y eso es sumamente vergonzoso ante una población más joven, de un ejercicio político que parece un pugilismo lingüístico. Nos garroteamos entre los políticos antes de resolver a ello, inclusive generar esperanza, porque eso es lo que quieren también los jóvenes. Y bien claro estás diciendo, Eduardo, nosotros con José Luis construimos una base nacional, en donde ayer, por ejemplo, en Encarnación, en un acto político, yo miraba así, él era el único hombre en todas las sillas que estábamos sentados y toda la gente ahí, éramos todas mujeres. Eso nunca se vio antes. ¿Por qué? Porque José Luis construyó una oportunidad, no es una meta en sí, una oportunidad de que las mujeres, y hablo como mujerista, fundamentalmente podamos hacer ver nuestra lucha social. Porque vos me conocés a mí, Pipó, Jorge, de un trabajo social. La educación es la política social. Y esa construcción, claro que no va a tener como meta este momento electoral. Viene para quedarse y yo les animo a más mujeres. Muchísimas mujeres están trabajando con nosotros. Y ayer me emocionó porque entré después a un restaurante en Palode, cuando terminamos el acto, y me dice una de las mujeres jóvenes que estaba ahí, decime, Sofía, ¿será que vas a poder hacer eso de la educación que diste en el taller de la uni? Y le miré así, le digo, y Dios quiera. ¿Qué quiere decir eso? Estamos plantando, estamos sembrando un nuevo modelo de hacer política, como él dice. Sin dinero no se puede, pero no es la única razón de ser de la política, porque ahí viene el prebendarismo. Y convengamos también como país que hasta ahora lo que hicimos es subsidiar a los políticos desde el sector privado. Y el sector privado está desajuciado porque no consigue generar el crecimiento económico para que tengamos más empleo genuino, para que esos jóvenes no se vayan de aquí. Se dan cuenta que todo se retroalimenta. Entonces, sí, Pipo,
Estamos construyendo una base que no tiene como meta únicamente este tiempo electoral y ojalá sí de instalar las bases para el real cambio que el Paraguay necesita. José Luis, vos sabes que una parte que mencionó Sofía me parece tan interesante, inclusive también por tu historia. Hoy hay un discurso donde solamente se vende odio. Sí, Y cero esperanzas. así mismo. Yo digo, los candidatos, pues, ¿cuál es la oferta, la opción que deben plantear? Devolverle esperanza a la gente que no todo está perdido, de que no todo está podrido, como vemos, ¿verdad? Sino que hay esperanza. Pero hoy entramos en ese discurso permanente de hacer política contra alguien, contra un sector y no a favor de la gente. Te voy a trasladar esas apreciaciones tuyas en el campo deportivo. Cuando tu rival habla de vos, quiere decir que está débil. Y eso es lo que pasa con ciertos candidatos. Empiezan a atacar, porque ellos saben que no tienen argumentos. Y nosotros, como dijo Sofía, como dijo también Eduardo, que nosotros sabemos que todos los partidos no se pueden ganar. Por eso le dije en un principio a la gente, nosotros somos una opción de cambio, nosotros somos diferentes, no estamos contaminados, nuestras manos están limpias. Nunca hemos vivido del Estado, pero también sabemos que este es un partido que comienza recién con nosotros. Convengamos que el Partido de la Juventud siempre tuvo senadores y diputados, nunca tuvieron presidente ni vicepresidente. Entonces, la política que hacemos, ¿qué es? Sabemos todos los problemas que tiene nuestro país. Nosotros tenemos que buscar darle soluciones. Nuestra gente en el interior, Iñenguají, Jorge, hemos recorrido y nuestros niños, por ejemplo, toman un cocido en todo el día y para llenar la panza toman agua con azúcar. O sea, y es un país donde producimos alimentos, tenemos energía limpia, tenemos sol todo el año, tenemos agua dulce, entonces no puede ser. El mensaje que les doy siempre a los políticos tradicionales es decirles de que deberían abandonar el ego, porque muchos son egoístas también, porque se preocupan a nivel personal, ¿entendés? Y la gente del interior nos dice, te soy sincero, en Alto Paraná una señora me dice, José Luis, te pido por favor, tengo 4 hijos, mis 4 hijos están en el extranjero. Y eso me duele, ese es un dolor que lo vi, lo padecí con la señora. Después otro, estuvimos en Pedro Juan Caballero, caminando con Sofía en el mercado, y la gente nos decía, entonces yo le digo, pero esto es territorio de Paraguay, este es un lugar maravilloso, esto está así porque el Estado está ausente. Entonces una señora que participó en una reunión, una docente, le preguntó cuál es la meta de los chicos que salen del colegio, cuál es su sueño. Y todo, me dolió en el alma que la profesora me dijo, todos quieren ser narcos. Y me duele muchísimo. Entonces, tenemos que empezar de cero. La clave del éxito está en la educación. No se invierte el dinero que debe ser en la educación. Por eso digo de que tenemos un país maravilloso y entre todos tenemos que saber resolver esta situación. Siempre les digo, nosotros dos somos simples soldados de la gente, pero son la gente que tiene que responder con sus votos si quieren el cambio, o seguir inmerso en una impunidad, en un ambiente corrupto, perverso que tenemos hoy en día. Vos sabés que eso que decís de que quieren ser los chicos, yo siempre decía en el Paraguay querían ser o futbolistas o políticos. Y futbolistas, ¿por qué? Pero pasa como vos decís, un Chilaver sale uno cada 30 millones de paraguayos que han nacido en los últimos 50 años, o 100, no sé cuántos años, y es difícil llegar. Con el fútbol es difícil llegar, llegan los mejores y el que a lo mejor tuvieron alguna un poco más de suerte, pero siempre llega el mejor y son pocos. Y al ver este nuevo universo narco que uno ve, de que un mitaí de 15 años a los 3 días tiene una moto y a los 5 días tiene un celular, entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando? Es terrorífico, ¿verdad? Porque hoy ya no quieren ser ni futbolistas y hoy no quieren ser más nada. Hoy quiere ser vender chespi y drogarse y es una realidad que vemos todos los días. Es importante lo que está diciendo, a veces rescatar eso, José Luis. Hoy tuve la hermosa oportunidad de estar con Sofía ahí en el Club Nueva Estrella, al lado de la Municipalidad de Asunción, sí, bien temprano. Un profesor que tiene una academia ahí me dijo, José Luis, ¿puedes venir a un evento nuestro? Le digo, sí. Y me quedé sorprendido. Había más de 2.000 personas, entre los cuales padre e hijo, obviamente, y
todos querían que yo les hablase, a todos. Y le conté lo que me pasó a mí, mi historia. Todos los chicos ilusionados para empezar el torneo. Y le dije que yo me fui a probar en un club grande acá. Y el técnico me puso 20 minutos. Y cuando me llama voy, pensando que me iba a decir que me iba a quedar. Le pido por favor no venga nunca más acá. Tengo miles como usted. O sea, entonces, y termino la historia, redondear la historia. Sí. Después vengo de Francia, ya campeón en Estrasburgo, juego 6 meses en Peñarol y uno de tantos viajes agarro un taxi en el aeropuerto para llevarme al estadio de Peñarol y era este personaje que me había dicho que yo era un desastre. Sí. Él estaba conduciendo el taxi y yo seguía jugando al fútbol. Entonces lo que les digo a los padres siempre en Paraguay, los chicos hasta los 12 años déjenlo que se diviertan. Eso no que le dé responsabilidades, porque los padres ya se quieren salvar con los hijos. Y no todos también llegan. Por eso lo que dijo Eduardo tiene razón. O sea, somos pocos los privilegiados. Aparte, para llegar a ser un profesional de élite, hay que ser perseverante. Y también amar a tu profesión. Y les dije claramente a los padres de que les acompañen a sus hijos, pero la prioridad es la educación, tienen que estudiar. Ahí está el secreto del éxito. Sofía, esto que dice José Luis, tantos análisis, estudios, diagnósticos, y siempre yo lo repito, este debe ser el país donde nos pasamos haciendo análisis, ¿verdad? El diagnóstico, ya sabemos cuáles son nuestros problemas, inclusive ya sabemos dónde está la solución. Es una cuestión de decisión, de que alguien tome la decisión, diga esto se hace y se hace. Claro que sí. En materia de educación, por ejemplo, ¿cuántas veces? Y no es un problema de plata, ojo. No, eso no es un problema Jorge, de plata. tenemos un país rico, Sí. dinero sobra. Lo que tiene que dejar de parar es que los políticos tradicionales dejen de robar. Esa es la realidad. En el tema de educación, Sofía, ¿cómo Y habla? mira, nosotros tenemos, por eso que somos una fórmula, no somos apenas una dupla, porque José Luis Chilaver se caracteriza por ser un jugador de equipo. Entonces él siempre me está planteando, como él desde septiembre del año pasado recién vive aquí en Paraguay, para rastrillar el país, como usamos el término, él siempre me dice, Sofía, ¿y quién es el mejor en esto? ¿Y quién es el mejor en esto? Bueno, te doy 3 opciones. ¿A qué voy? Sin duda, hay que tener equipo porque necesitamos de 1.500 personas para reformar el país en su totalidad, pero necesitamos también de que haya un liderazgo fuerte, como vos decís. Y acá le tenemos, o sea, si bien es cierto, la gente me conoce como una mujer con algunas fortalezas, pero falta esa decisión de tomar cosas que pueden marcar una impronta diferente. Y yendo a la educación, yo digo sumamente preocupada porque me fui a Encarnación y yo le ayudé a Luisito a llegar al gobierno, porque teníamos gobiernos colorados que habían arrebatado, no todos los colorados de Encarnación, mi familia es colorada en Encarnación, pero sucesivos gobiernos venían quitándonos las esperanzas, entonces yo le ayudé a Luisito. Eso todo el mundo sabe, todos los encarnacenos. Pero ayer me tocó una cachetada de la historia en mi vida, porque voy a Chaipé, en donde niños, jóvenes, mujeres con moto nos esperaban, fue emocionante el encuentro, pero resulta que me voy y veo la escuela de ellos, estaba toda caída, totalmente caída la escuela, ahí a 10 minutos de la Costanera. Ahí tenemos. Esa es la escuela de Chaipé. Eso es una escuela. Esa es una escuela donde ahora esos niños que estaban con nosotros ayer se van en el patio porque es un peligro. Entonces le pregunto a Sandra, es una que está con nosotros como diputada, le digo, Sandra, ¿y qué hiciste ante a Luisito? Me fui tantas veces, me fui a la gobernación, Sofi, no hay caso. Luisito, eso vos tendrías que haber resuelto. ¿Por qué? Porque tenés dinero de Fonacide. Entonces, ¿de qué hablamos? Si yo hoy otra vez estoy que con la Concertación, que con el Colorado, que con Liberal, si no resolvemos la corrupción que permea la ejecución de políticas públicas. Y de eso se trata lo que queremos hacer con José Luis. Instalar la tecnología como medio. ¿Para qué? Para que el Estado sea competitivo en su administración y por sobre todas las cosas tengamos una trazabilidad para determinar la corrupción. Porque sin ello no vamos a cambiar nada, Jorge y audiencia. Y yendo a la educación, y termino con esto.
Ustedes saben que siempre mi planteo fue la de introducir tecnología Sí. como medio. En la práctica pedagógica, que ya no se discute en otros países, la práctica del profesor mediado por tecnología, la práctica del alumno para el aprendizaje mediado por tecnología. Eso es una política instrumental apenas. Pero lo que planteamos con José Luis es una política sustancial. ¿Qué quiere decir eso para los paraguayos? Reducir las brechas de lo que no sabemos, pero darte también a vos condiciones para el siglo XXI. ¿Eso se puede? Se puede. ¿Por qué? Porque no tuvimos nada luego, Jorge. Hasta ahora no hicimos nada dentro de la educación. Entonces, instalar algo nuevo va a ser hasta atractivo. Instalar una tecnología significa desarrollar una nube para la educación. Que las universidades tengan una nube única, 8 universidades públicas, todas separadas, cada uno por su lado, un montón de gastos. Significa diseñar la educación bajo una ingeniería, como siempre digo. Y es posible, urgente, porque los jóvenes ya se asociaron a esto hace rato. Y nosotros creemos que el aula todavía tiene que ser analógica. No, la educación del siglo XXI es inmersiva y tiene como medio la tecnología. Si Paraguay no hace eso, no vamos a desarrollar. Qué lento estamos, ¿verdad? Yo recuerdo, tuvimos una charla en un hotel hace 10 años, hablábamos de esto y me dijiste, esto es urgente, y pasaron 10 años y seguimos con lo mismo. Pasaron 10 Falta años. una decisión de mano Jorge, dura. Es porque el Estado está ausente. Y también convengamos que a ciertos políticos le conviene que la gente sea analfabeta, ¿ok? Entonces, y ellos hoy en día gobiernan pobreza y quiere mucho más que mucha gente no tenga acceso a la tecnología. Vemos esa escuela de Encarnación. ¿Qué le cuesta al intendente construir uno nuevo, dotarle toda la tecnología? Es el trabajo de él. Y también convengamos de que muchas veces la gente dice, no, indica tú y ella, po, peisante boingo, dice. Y no, nosotros con Sofía trataremos por lo menos dejar un legado a las futuras generaciones, que es lo que uno consiguió en el mundo del deporte, pero siendo trabajo duro, perseverante, con sacrificio. Hoy, estando en el gobierno, dinero sobra en el país. Por ejemplo, todo el mundo habla de Itaipú, pero Itaipú hoy en día, si tenemos que tener, son $1.000 millones, lo que nos toca hoy con el acuerdo que tenemos. Lo que debemos hacer con Itaipú es sentarnos a hablar con el presidente del país vecino y decirle, es momento que nos dejen desarrollar, que Paraguay sea independiente y que nos pague la energía lo que vale en el mercado, no como hoy en día nos tienen pisoteado, tanto Brasil y la Argentina. O sea, esas son prioridades para nosotros. Le puedo preguntar a José Luis, tenemos una pausa. Pregúntale. José Luis, el tema de la inseguridad, yo Sí. creo que es un tema, si no, el número uno está ahí, en los primeros 3. Y yo veo que, creo que te leí hablando de, tenías una simpatía con Milei, por ejemplo, en la Argentina, en algunas cosas coincidís con él. Y yo veo también que la gente en la Argentina está pidiendo hoy también dureza. Hay mucha inseguridad, mucho crimen, vos lo ves, seguro que estáis conectados. Y acá también tenemos sicariata en la calle España, ahí en España y Pitiantuta Sí. tenemos. Y de repente la gente está asustada, de repente la gente ve que hay una ligereza absoluta. Nosotros tenemos programa entre semanas y permanente, estamos viendo, le agarraron al jefe de los que rompen los Tortoleros. vidrios. Tortoleros. Tortoleros. Le llevan a la comisaría después donde va a balearse con la 3 horas policía. después libre. 3 horas después le liberan porque es cierto no estaba registrado. ¿Y qué dice la gente? En eso está la gente. A lo mejor la gente no está en el tema de la discusión de si fulano, mengano, si la cosa. No, está en eso. Pues, ¿cómo si le agarraron al jefe de los tortoleros? Que a todos nos rompieron el vidrio y nos robaron algo. O nos Sí. rompieron, A mí o me nos robaron en rompieron la calle. acá. O le robaron en la moto, o le robaron en el semáforo. Y el tipo le liberan 3 horas después. O sea, ¿qué planteo? La gente quiere, suena mal lo que decís, quiere mano dura, José Luis, y quiere un tipo de trabajo como vos, un tipo que de carácter, ¿verdad? Que diga, vamos a... Eduardo, la verdad te felicito por tu pregunta porque la gente nos pide todos los días qué solución le damos. ¿Sabe dónde está el secreto? En que tengamos justicia. El país hoy no tenemos una justicia, hoy tenemos justicia selectiva. Un pobre roba una gallina, va preso. Unos personajes nefastos, todo eso que roban, te pongo, Antonio Frente con su hijo, ministro de la Corte, dueño de bancos, todo eso, con un salario de ministro no puede. Está disfrutando de aire acondicionado mientras los otros están en Tacumbú. Entonces, es imposible terminar. Por eso tenemos que empezar a cambiar la justicia en nuestro país, que no exista justicia selectiva. De ahí empezamos cambiando. Después nosotros le vamos a dotar a todas las fuerzas militares y policiales
con todos los elementos necesarios. Que mano dura es la única solución. ¿Por qué? Yo viví en Argentina, conozco lo que es la degradación de un país donde el cual se venía muy bien. Yo me fui del Paraguay con 19 años. Estuve en la Argentina hasta el año 87. Me fui en España del 88 hasta el 91. Volví a la Argentina en el 92. Estuve 8 años en Argentina, en Vélez Sarsfield, donde el cual ganamos todo lo deportivo. Pero ¿qué pasa? En ese lapso la degradación fue terrible. Pero te estoy hablando del gobierno de Alfonsín, donde existía la democracia, cuando vino la democracia en Argentina, donde funcionaba bien todo, el respeto a la policía, a los militares. Después empezó un gobierno socialista con los Kirchner y vino la devastación de la Argentina. Ese sistema perverso yo no lo quiero en Paraguay. Por eso entre todos los paraguayos, mirando la cámara, a todos los paraguayos les digo, por favor, los socialistas no pueden tener cabida en nuestro país. Yo no quiero que Paraguay se convierta en Cuba o en Venezuela, ¿ok? Yo no quiero que tengamos personajes como candidatos hoy en día a presidente de Paraguay que están a favor de la invasión de la propiedad privada. No, a nuestra gente hay que enseñarle a trabajar. Nuestros niños tienen que ir a la escuela. Ahí está el secreto del éxito. Por eso justamente vamos a dotar, vuelvo a repetir, a todas las fuerzas militares, policiales con los elementos necesarios y también les vamos a dar ciertos beneficios para su familia, para que ellos sean también responsables de no cometer actos corruptos, porque así empezamos a crecer como país. Hoy en día le falta el respeto al policía, le pegan al policía. Antes nosotros le veíamos a un policía, nos escondíamos cuando éramos niños. El temor que tenía, el respeto, pero también convengamos que la democracia que supuestamente existe en la Argentina, o existe en Brasil ahora, o en Venezuela o en Cuba, esa democracia que ellos le llaman socialista, no lo quiero para el Paraguay, porque ellos hoy manipulan a la gente. La cantidad de subsidios que paga el Estado argentino, como ejemplo, más de 26 millones de cheques mensual, las nenas de 12, 13 años embarazadas para cobrar un subsidio. Entonces, esos sistemas perversos no lo quiero, me duele muchísimo. Y eso es una de las causas fundamentales que me permite a mí ingresar en la política. Porque yo no quiero lo peor para Paraguay, yo amo Paraguay. Entonces, entre todos tenemos que luchar. ¿Por qué, por ejemplo, nadie habla de la Agenda 2030 que firmó Horacio, que ratificó Marito? No leyeron la letra pequeña. Ellos, esas letras pequeñas nos hipotecaron, porque es pérdida de soberanía. Los europeos ahora dicen que nosotros, la Comunidad Europea dice que nosotros somos el país que más contamina el planeta por la cantidad de cabezas de ganado que tenemos. O sea, ellos nos tienen que dar instrucciones. Paraguay es libre, soberano, tenemos nuestra propia costumbre, nuestras propias tradiciones. De ahí nos debemos mover y proteger a la familia. Yo creo que ese es el camino, pero no lo veo a todo lo demás como un enemigo. A los socialistas sí, lo considero enemigo porque yo no quiero que Paraguay se convierta en Cuba, en Venezuela. Y he estado en Cuba personalmente viendo lo que sufre esa gente. Y en Venezuela lo mismo, cuando estuve ahí varias veces para ir a ver, experimentar el sufrimiento de la gente. 20 y 33, tenemos que hacer la primera pausa, venimos enseguida. Hay veces que necesitamos dinero para forma rápida para poder hacer algo que necesitamos. Puede ser un viaje, reparar algo en tu casa, festejar el 15 de tu hija, lo que quieras. Para todo eso está Banco Baza, que te ofrece préstamos personales y puedes pedir hasta 50 millones y te aprueban en el día. Así de rápido y fácil. Contacta al 618-7070 o ingresa a bancobaza.com.py y solicita ya tu préstamo personal. Banco Baza, cuando quieras, estamos. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Disfruta de una gran variedad de televisores, celulares, heladeras, lavarropas, aires split, congeladores, parlantes y mucho más. TV LG 32 Smart, ahora solo 18 cuotas de 134.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Seguimos, Caro Cruz, estamos en vivo y en directo por Unicanal, también por el 13, 20 y 37, 32 grados la temperatura en Asunción. José Luis, a ver, antes de ir otra vez a los temas de proyectos y propuestas que tienen ustedes, el tema de la unidad en la oposición, eso ya se descartó, ¿verdad? No, ¿O hay Jorge, una conversación todavía? No, cuando empezó la famosa concertación, se juntaron 2 o 3 personas conmigo, pero no Efraín. Pero siempre tuve la idea de que la concertación es una farsa, porque se dio ahora con los últimos resultados y también hay una pelea interna entre ellos. Y de mi parte yo le manifesté a Sofía, o sea, nosotros dos pensamos diferentes. Y te voy a contar por qué. Ellos están a favor de la invasión de las propiedades privadas. Ellos están a favor de la ideología de género, matrimonio igualitario. Para nosotros eso no son prioridades. Prioridad, como te dije, ese niño que no esté bien alimentado, que nuestra gente tenga acceso a la salud, pero acceso a la salud de verdad. Y te traslado en el área de salud, IPS. Para mucha gente dicen que habría que eliminar la IPS. Y nosotros, con el Partido de la Juventud, tenemos un proyecto donde vamos a sanear y vamos a recuperar. ¿Qué es lo que nos hace falta en IPS? Meter la tecnología, tener trazabilidad, tener mejor control, administrar bien. IPS es un ente autárquico. No entiendo por qué tienen que estar consejeros ahí políticos de turno y lamentablemente el perjudicado es la gente. En el interior dice, rogore ingola IPS venda y por ingola la medicamento, ni peteis pastillas ni catuyo mejoré. Entonces, claro, convengamos de que cuando hay licitaciones, debería, por lo menos, esas licitaciones ser más transparentes y el Ejecutivo mete el dedo. Debería manejar y terminar que la Contraloría debería también meter mano en ese sentido, porque contrataciones públicas es la que maneja hoy en día. Y contrataciones públicas depende exclusivamente de Hacienda, y Hacienda depende del Estado. Y ahí empieza la corrupción, donde el que está de turno le da a sus amigos del laboratorio. Si ese ente, o sea, ese laboratorio que gana una licitación, un ejemplo, para entregar 10.000 aspirinas, entregan 10, pero cobran por 10.000. Y es imposible que le llegue el medicamento a la gente. Falta transparentar. Entonces, esas son claves para nosotros. Nosotros sabemos lo que falta en nuestro país, pero como bien dijo Sofía y dijo Eduardo también, tenemos que unir al paraguayo. El paraguayo pila y andembaretea. Ustedes tienen hijos también y quieren que viva en una sociedad más justa. ¿Por qué nosotros vamos a permitir y también hipotecar el futuro de nuestros chicos? ¿Por qué? ¿Cuál es el derecho de esa gente nefasta que están como candidatos o políticos tradicionales que se enriquecieron a costilla del Estado? Hasta sus hijos ya hoy en día nos meten dentro otra vez de la política. Y esto no se termina, pero obviamente el cambio depende de la gente, el 30 de abril. Y todo tiene, Sofía, otra vez vuelve todo a lo mismo, la justicia. O sea, la falta de justicia hace que se pueda hacer todo lo que se hace. Así es. O sea, esa escuela que no se hace es por ejemplo, porque no hay justicia. Lo que dice José Luis, porque no hay justicia. Lo que hay, porque no se tiene miedo a la justicia. Discrecionalidad. Nadie está preocupado porque sabe que no se va a ir preso, porque yo soy amigo. Correcto. Hacerte amigo del juez y anda en un poema, creo que en un gauchesco argentino. ¿Verdad? La discrecionalidad, Pipo, en realidad la corrupción es un producto de la discrecionalidad con el cual manejamos los recursos. Y cuando yo hablé de Luisito, allá también hay una gobernación que tiene también responsabilidad absoluta. Los diferentes gobernadores que pasaron, no es de ahora. Y hablo de Encarnación porque conozco las calles de Encarnación. Trabajé con niños callejizados, con niñas callejizadas. No te estoy contando historia. Y claro que sí, el intendente y el gobernador, pero eso porque el órgano rector, ¿quién es el que sabe cuántas aulas me falta a nivel país? Y no te estoy hablando de escuela. Te estoy hablando de aulas, porque ese es el escenario más íntimo de aprendizaje, porque por eso igual algo de clase damos debajo de los árboles, porque es lo que se está dando. Entonces, si el MEC como órgano rector diseña una política y no tiene un instrumento para ir midiendo la ejecución, necesito cuántas escuelas, de baño estamos hablando de carencia, no estamos hablando de aula. Quiere decir que el MEC está
ya no puede soportar la ejecución de una política en la construcción. Y eso siempre reclamo. La parte de infraestructura del MEC tiene que ir a otro lugar, no tiene que estar en el MEC. La parte de ejecución de la merienda, que me parece una miserable, porque yo quiero almuerzo escolar, porque tiene por qué almuerzo, porque vamos a hacer aulas extendidas. Y si yo no le doy de comer a mi niño o mi niña, de tarde, ¿cómo le voy a tener? Aulas extendidas significa hasta las 15. Necesito ese modelo pedagógico para reducir mis brechas de aprendizaje, que ya viene de 10 años, Jorge. Entonces, ese diseño de política que tiene una transversalidad en la ejecución, donde tengo intendentes, donde tengo gobernadores que me trabajan infraestructura, obviamente que yo como órgano rector tengo que tener a rajatabla un instrumento que mida eso. Para eso está la tecnología. Como dice José Luis en salud, llevo yo a la educación. Necesitamos tener el uso de la Big Data. ¿Qué es lo que es la Big Data? Todos los grandes datos que en el mundo se da, se utiliza para diseñar sistemas para la ejecución de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque la corrupción normalmente se ve a posteriori, cuando ya comieron todo lo de la merienda, cuando ya comieron todo lo de las aulas, y ahí aparece la necesidad de la justicia, que no la tenemos. Entonces yo desde el MEC no puedo resolver todo, pero sí desde el MEC puedo tener un sistema inteligente en donde tenga en tiempo real cantidad de alumnos. No sabemos nosotros a ciencia cierta cuántos alumnos volvieron después de la pandemia. No sabemos el nivel de inclusión. No sabemos el nivel de contención en tiempo real. A fin de año de repente veo que de cada 100, 40 no vinieron. Eso yo tengo que tener en tiempo real. ¿Por qué? Porque mi dinero del fisco que viene a pagar la educación pública cada vez es menor. Entonces, esos 12 meses de escolaridad, esos 12 meses de clase, 10 reales y 2 de vacaciones, tengo que saber cuánto me cuesta. ¿Y por qué entro a los recursos financieros? Porque yo estoy invirtiendo para que vos termines tus 12 años de escolaridad. Resulta que no terminás. De cada 100 paraguayos, 40 terminan los 12 años de escolaridad. Y ese es el proyecto de José Luis, que se llama Rompiendo Brechas, Creando Vida. Le voy a tomar un poco su proyecto. ¿Por qué es importante los 12 años de escolaridad? Porque son las bases para darte nuevas habilidades. En un mundo que inclusive te tengo que dar habilidades para seguir aprendiendo de por vida. Y les voy a dar un estudio que hoy día salió en El Mundo, que todas las universidades del mundo están rediseñando espacios para que el adulto se rediseñe. Hay más cantidad de personas de 40 para arriba que gente de 18 buscando universidad, porque el mundo vive revoluciones tecnológicas que lleva a necesidades. Ustedes saben lo que es el chat GPT, investiguen lo que es ahora. Terrible lo que va a generar en la educación. Entonces, un sistema educativo que está peleando contra una escuela caída porque mi intendente y mi gobernador no construyó la escuela. Imagínense la deuda del aprendizaje, que es el debate. Entonces, termino con esto. La tecnología como práctica pedagógica en el alumno y en el profesor hace rato ya tendría que estar en aula. Hace rato, esa es la primera deuda. Y la otra deuda es, ¿será que el sistema educativo le está dando a los paraguayos oportunidades de rediseñarse para el siglo XXI, que es presente? El futuro es hoy, gente. ¿Qué es lo que le vamos a enseñar? Internet de las cosas. ¿Por qué es importante Internet de las cosas? Porque hoy día los dispositivos conversan entre ellos, no en el WhatsApp, ni en el Facebook, ni en el Instagram. Los sistemas conversan y generan nuevos conocimientos y nosotros somos usuarios, consumimos, no nos damos cuenta de lo que está pasando. Debemos generar paraguayos que generen tecnología, tecnólogos, médicos tecnólogos, e ingenieros tecnólogos, ingenieros agrónomos que trabajen biotecnología en el agro, médicos. Eso significa la educación con tecnología para generar conocimiento. ¿Podemos en Paraguay? Ahí están los recursos que José Luis dice de Itaipú y Yacyretá, porque ahí hay recursos estratégicos que si usábamos bien no íbamos a estar hipotecando el futuro de los jóvenes. Nuestra deuda es imposible de sostener. ¿De dónde vamos a sacar la plata para hacer esta educación? Me río porque quiero potenciar lo que dice Sofía. Sí.
porque hay un candidato que promete energía gratis, educación gratis. Alguien tiene que pagar. O sea que esa es la realidad. Dice siempre, creo que lo dice el Ronnie Dornaco, el síndrome de la frazada corta. Si yo te estiro la frazada para taparme arriba, se me tapa el pie. Así es. José Luis, para redondear, creo que tenemos que redondear, ¿verdad? Sí. Un mensaje a la Cámara, no nosotros, Ok. al votante. ¿Por qué votarle a José Luis Chilavert? ¿Por qué José Luis Chilavert? A todos los compatriotas les pido que voten por el Partido de la Juventud Lista 21. Somos el único partido que no estamos contaminados. No quiero que nuestros jóvenes abandonen nuestro país. Ellos son el futuro. Nosotros les vamos a dar todas las herramientas necesarias para que se queden acá en nuestro país. Tenemos proyectos muy buenos, pero lo interesante en esto, el cambio lo van a generar ustedes el 30 de abril, porque lo que se tienen que ir del país son los políticos ladrones y corruptos que se han enriquecido a costa del Estado, porque ellos llevaron todo el dinero, pero Paraguay es rico. Siempre hay una primera vez. Lo único que les pido es que nos den una oportunidad. Pues yo puin baretentero beteape por hoja y jugueta y terei. Sofía. Y bueno, yo pido disculpas por mi vehemencia y mi pasión en la educación, pero el propósito de mi vida hace aproximadamente 14 años es la educación. Yo me rediseñé, tenía una vida sumamente linda siendo odontóloga cirujana, y hay amigos que me dicen, no entiendo tu rediseño. Y yo creo que así va a vivir el humano hoy día. Necesitamos de rediseñarnos todos los días, donde ser felices. Y esa vida armónica viene cuando sabemos hacer las cosas. ¿Y qué es un país? Cuando nosotros le decimos a los jóvenes, tengan meta. ¿Y el país? ¿Cuál es la meta del país? Entonces, nosotros lo que proponemos es que Paraguay, de una vez por todas, se diseñe con una estrategia país, que fundamentalmente tenga claro qué nos falta, qué tenemos, para qué nos falta, para generar ese contexto de oportunidades y de talento. El paraguayo es talentoso, necesita ser feliz aquí y no salir por el aeropuerto Petirosi. Por eso quiero que piensen en nosotros como propuesta política. José Luis, Voy a gracias. hacer una A corrección ver. política, José Luis. Sí. No, no tienen que irse los políticos corruptos del país, tienen que irse a la cárcel los políticos. Es No, verdad. pero para eso la justicia debe funcionar. Por eso, lo primero es lo Ok. primero. Hasta Un placer. al fondo. Muchas gracias por el espacio. Gracias. A Muchas ustedes, gracias. cuando Sofía. quieran, Gracias, estamos a Sofía. disposición. Agradecido. Gracias a Nosotros ambos. vamos a la pausa. A la vuelta nos metemos temas de inseguridad. Ya está con nosotros el ministro del Interior, Federico González. Pausa, venimos enseguida. Venda Torres. ¿O quién anda yo primero? Shell te ofrece los combustibles con mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía. Hace que tu inversión y tu combustible rinda más, llenando el tanque con los combustibles aditivados de Shell. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana. Precios bajos, calidad Shell. Y venía a Bristol y aprovechar los mejores precios del país en todos los productos sin entrega inicial. Disfruta de una gran variedad de televisores, celulares, heladeras, trabarropas, aire split, congeladores, parlantes y mucho, mucho más. Por ejemplo, celular Samsung A04 64 GB, ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 20 y 53, 30 grados la temperatura. Seguimos en Carao Cruz por Unicanal, también estamos por el 13. Está con nosotros Federico González, ministro del Interior. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, Jorge Pipó, un gusto saludarlo. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. A ver, contanos un poco esa experiencia. Eso que, ¿cómo hizo? Estuvo en el evento por los 100 años de la Fuerza Aérea. De la Fuerza La Aérea. cantidad de gente que hubo. Mucha gente, mucho entusiasmo, participaban. Resulta que hubo exhibición de acrobacias, de vuelos, de paracaidismo, también hubo motos, lógicamente comidas. Estuvo un avión también, que de hecho sigue hasta acá, hasta mañana, entiendo, un avión de la Fuerza Aérea. de ¿Te tiraste en Estados Unidos. paracaídas? Salté con el ¿Qué es más presidente. peligroso para el ministro del Interior tirarse en paracaídas? Una combinación de las dos cosas. Y por las dudas, el ministro del Interior tiene que saltar para probar también, así que tal. Pregunto, ¿qué te da más miedo? ¿Ser ministro del Interior o ser paracaidista? Tírate en avión. Pues Y es una combinación de las dos cosas, pero una adrenalina pura Sí. que resulta que la última vez que yo salté tenía 16 años, hace 38 años. Y pasa el tiempo, pasan los años.
Y viste ahí se abrió la puerta y dijiste... No, que de hecho la puerta no se abre, ya uno despega sin puerta, la puerta ya no está en el avión. Entonces uno al subirse al avión carretea, despega y uno ya sabe que va a despegar en el avión, pero ya va a saltar, ya no va a aterrizar en ese avión. Ministro, yo entiendo cuando tenés 16 años, ¿verdad? 18. 18, pues. Ya tener la vida hecha, resuelta, pero ¿sabes lanzarte otra vez ahora? ¿Por qué? ¿Por qué Y de decidiste hacer poeta eso? y loco todos tenemos un poco. Barbaridad, Así que- yo no me animaría ni Si no, tengo, nunca. si no tengo necesidad, no me tiraría. Ministro, estábamos hablando recién con José Luis Chile, a ver el tema de la semana, hace 15 días, el rey de los, ¿cómo era? De los, ¿cómo rompen vídeo? De los piratas, ¿cómo se llama esto? Tortoleros. Tortolero. Se va la gente, yo digo tu policía, yo sé que Socal. hay una división, pero ustedes, vos sos el ministro del Interior al final, con el jefe de policía, trabajan con la policía, se balean, se arriesgan su vida los policías, Sí. se van, le agarran al tipo, le llevan por fin, después de una investigación, me imagino, le llevan ahí, hay una hora, no, liberales nomás otra vez. ¿Qué pasa ahí cuando vos hablas con tu policía y te dice, Y ¿cómo venir usted de esto? Te dice. justamente, Pipo, y empiezo comentándote lo que me dicen a mí los policías. Y después entro ya en la situación en sí. Me dicen, ministro, nosotros ponemos en riesgo nuestras vidas, la de nuestras familias, ponemos en juego nuestras carreras al exponernos así ante los criminales, porque una detención o un operativo conlleva riesgo. De la nada puede surgir un arma, un cuchillo, se puede perder la vida. Los detenemos y en menos de 6 horas están libres. Entonces es algo con lo que el comandante de la policía y yo tenemos que lidiar diariamente en el aspecto motivacional también, mantenerlos motivados, mantenerlos concentrados en el cumplimiento de la misión, por más que sabemos nosotros mismos también que en la práctica y en la calle sucedan este tipo de cosas. Yo considero, no es que considero, estoy seguro, necesitamos mayor coordinación, primeramente con el Ministerio Público y también con el Poder Judicial. Pero no crean que todo es negro y todo es tema de corrupción o de desconocimiento de las leyes. No, vamos por parte. Hay algunas estadísticas que alguna vez ya hablamos, Jorge, pero vale la pena reiterar. Entre los delitos que se cometen, o los delitos que se cometen entre Asunción y Central, el 85% de ellos son llevados a cabo por jóvenes de entre 14 y 25 años. 14 y 25 años. El 80% de ellos son drogadictos. Ya pasaron a esa otra, es muy difícil volver de ahí. Y el 82% son reincidentes, 7, 8, 10 veces haber entrado a las cárceles o a los calabozos. Entonces, a eso se le suma lo siguiente, son jóvenes, son inimputables, algunos de ellos. Otros son robos bagatelarios, menores o inferiores a 2 millones de guaraníes aproximadamente. Entonces, esos tampoco se llevan a un proceso y quedan en libertad directamente. Otros tal vez incluso por recargo de trabajo. Pero lo que sí es cierto es, como en el caso que señalás, y cientos de otros, yo recibo muy temprano los reportes de la actividad de las últimas 24 horas. Y en todas ellas hay un promedio de detenciones y aprehensiones de alrededor de 80 personas por periodo de 24 horas. El 99% de ellos no permanece más de 6 horas, 12 como mucho. Y todos los días es así. Al margen quiero señalarles una estadística que a mí no solo me preocupa, me alarma. Y me alarma como ciudadano, que somos todos. En esos reportes diarios se señala que hay un promedio de 3 suicidios por día. Sí. O sea, cómo está la salud mental de nuestro pueblo, cómo estamos todos nosotros. Es preocupante, realmente. Pero volviendo a la pregunta, mayor coordinación, mayor voluntad tal vez de actuar y que trabajemos juntos. Porque de lo contrario es una rueda, va girando, se los detiene, vuelven a salir, les amenazan a los policías, a sus familias, se les burlan, se les ríen en la cara y sin embargo los policías tienen que seguir cumpliendo su misión. Ciertamente en la policía también hay errores, hay fallas, también hay corrupción como en cualquier organización humana. En el sector privado hay corrupción y es más, se necesita el sector privado para que en el sector público haya corrupción. 2 para bailar el tango. Claro. El otro día en una charla nos habías dicho que en esta lucha contra el crimen organizado hay veces que se pierde y veces que se gana. Hay batallas ganadas, hay batallas perdidas. Se dio
hace la semana pasada lo de Iguazú, Ederson Salinas, allí en este supermercado, en un estacionamiento. Creo que 2 días después se dio este operativo, lo de Amambay, con resultados bastante positivos, digamos, ¿verdad? Pero en materia de estadísticas, más allá de lo que es la percepción, ¿verdad? Pero lo que tienen ustedes, ¿quién está ganando? El crimen organizado lleva la delantera midiendo de esa forma, ministro. A ver, yo no acostumbro a hablar de otros países o de otras realidades, pero me animo a decir lo que les voy a decir porque el que manifestó esto es un amigo mío. Comparto con él los desafíos diarios de la lucha contra la inseguridad, contra el crimen organizado transnacional. Lo dijo el ministro de Seguridad de la Argentina, Aníbal Fernández, hace unos días. El narcotráfico nos ha ganado. Después de lo que pasó en Rosario. Sí, así es. Yo no digo eso. Yo considero que no estamos en ese momento, en esa circunstancia. Ciertamente, como señalaste, yo te había dicho días atrás, es una guerra, hay batallas que se ganan, sí, batallas que se pierden, momentos que celebramos todos juntos, como ciudadanía, como pueblo, y momentos que lamentamos. Pero esa guerra no está perdida. Sí les reconozco, el crimen organizado dispone de mayor recursos que los organismos de seguridad del Estado. No tienen que lidiar con la burocracia. Les doy un ejemplo. Esta semana que inició hoy, sigue mañana, lunes, segundo día de la semana, en esta semana van a llegar 3 vehículos blindados para la FTC, que son más que necesarios. Necesitamos 40, pudimos adquirir 3. Ese procedimiento de compra, de adquisición, está durando 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses, y conste que es por el mecanismo rápido de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. 1 año y 3 meses para disponer de esos vehículos que se necesitan hace 4 años, hace 5 años. La delincuencia, el crimen organizado no tiene esos desafíos, esos obstáculos. Ellos necesitan 10 armas hoy las adquieren, el mercado negro. Tienen recursos, les sobra recursos, no cumplen con la ley, no siguen principios ni valores. Nosotros nos regimos a la Constitución, a las leyes, y no nos podemos salir de eso. Entonces, es una lucha desigual, pero no está perdida. Tenemos muchos objetivos alcanzados, puedo decir hasta logros. Ciertamente es difícil que eso se vea, se reconozca, y mucho más cuando uno no percibe eso. Pero les quiero decir, si me permiten, sí, les quiero mostrar brevemente, por eso traje esta carpeta. Son datos muy cortos, estadísticos, y las estadísticas son las que nos permiten realizar un análisis y una evaluación objetiva. Entonces, ustedes conocen de esta consultora internacional en temas de seguridad que se llama Insight Crime. Sí. Y esa organización arroja anualmente los datos estadísticos de distintas regiones del mundo, entre ellas América Latina, en cuanto al índice de homicidios dolosos. En el año 2019, Paraguay estaba en 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, en el año 2019. En el 2021 se redujo a 7,3 por 100.000 habitantes. El año pasado, 2022, se redujo a 6,3. El año antepasado estábamos en el 4.º lugar, siendo el primer lugar el mejor, lógicamente. El 4.º lugar en toda América Latina. Y estamos esperando los resultados del año pasado, que los publiquen para saber dónde estamos posicionados en este momento. Pero estas estadísticas a mí como ministro del Interior no me sirven, porque son reales, son verdaderas, son auténticas, no lo decimos nosotros, lo dice esta consultora internacional, pero la ciudadanía no percibe eso. Claro. Entonces, profundizo más. En cuanto a homicidios dolosos por encargo, los sicariatos, que lastimosamente estamos teniendo, y no están tipificados. No existe en el Código Penal el crimen de sicariato como tal. Eso no ayuda mucho tampoco, no nos ayuda mucho, pero de todos modos. En el año 2019 tuvimos 110. En el año 2020, 77. Y el año pasado, 71, a nivel nacional.
De 110 se redujo a 71, pero una muerte es demasiado. Así que 71 es muchísimo. Sí. Y en cuanto a homicidio doloso por encargo en Amambay, que es el del departamento donde lastimosamente más casos tuvimos y tenemos a lo largo de la historia, porque esto no es que lleva 5 o 10 años, esto lleva décadas. Ya que mencionó, a ver, No, Sí. sobre todo ahí entrar en el tema, porque hablamos de recursos, hablamos un montón de cosas, pero vemos, por ejemplo, yo soy policía y le tengo mañana a un tipo pesado del clan Rotela, porque se me da, porque le agarro al tipo. Yo sé que, como decía, el tipo se me ríe, pues se va a Tacumbú, entra en una especie de fortaleza. Estaba viendo justamente lo de Pablo Escobar Gaviria, pasó a ser una especie de la catedral Tacumbú para algunos criminales, donde ellos están más protegidos que protegidos nosotros de ellos, ¿verdad? Y eso ya no depende ya de justicia, depende del juez que le manda ahí. Y ese policía, ¿con qué tranquilidad se va a su casa después de haberle detenido a ese tipo? O sea, le detuvo a un tipo pesado del clan Rotela o del PCC, le llevó a Tacumbú, el tipo le marcó, su fulano está, su oficial fulano, sé dónde viví, dónde está, te voy a buscar. O sea, ¿qué motivación puede tener si sabe que el tipo vaya a estar haciendo oficina en Tacumbú? Por eso les digo, el riesgo es enorme para el personal policial, para ellos, para sus familias, y es una lucha permanente para nosotros mantenerlos motivados, porque no les podemos dar los equipamientos que requieren. No podemos garantizar que el delincuente o presunto delincuente no permanezca en la penitenciaría o mismo en el calabozo un tiempo prudencial para que se determine o no su culpabilidad. Entonces es muy difícil realmente que el policía siga. Y le agrego un agravante más. Varios casos, pero voy a referirme a uno. Un oficial de la policía que, ahora creo que 7 meses atrás, en cumplimiento del deber, siguiendo el reglamento paso a paso, ante la agresión de un delincuente a un camarada suyo con un arma blanca, le jugó, le hirió en el brazo, en el estómago, no empuñó su arma reglamentaria, quitó un arma no letal de balines de goma, una escopeta, le disparó defendiéndole a su colega, a su camarada, lastimosamente le produjo la muerte, está preso. Ahí está el tema, eso todos los Claro. días decimos. Hay otra cuestión, ministro, a ver, vos estás hace un año en el cargo de ministro, un año, ¿verdad? Sí, Ministro un del- poco, sí, ministro del un año y Interior. unos días. ¿Qué es lo que tenemos que ajustar? Yo entiendo, me decís siempre que hablamos, me decís presupuesto. La plata no alcanza, sí. No solamente en el Ministerio del Interior, la policía. Siempre va a ser insuficiente los recursos para todas las áreas. ¿Pero qué tenemos que ajustar en materia legislativa, por ejemplo? En materia, mencionaste la ley de sicariato. Hay una iniciativa parlamentaria en ese sentido, de hacer algunos ajustes, modificaciones en el Código Penal en relación a eso. Pero cuando hablabas el otro día también, cuando vos mencionabas lo de el rey de los tortoleros, ese divorcio que hay entre la policía, el Ministerio Público, o cuando el jefe policial dice, Riguazú para nosotros era narcotraficante. Y hablamos con el Ministerio Público, no tiene antecedentes, no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ajustar para dar resultados en materia de lucha frontal al crimen organizado, el tema de la inseguridad? ¿Qué ajustes tenemos que hacer, ministro? Quiero mencionar varios aspectos Sí. con relación a tu consulta, porque de por sí es amplia, por más que parezca que se entre solo Sí. en un aspecto de la seguridad o de la inseguridad. Vamos al presupuesto. Es como que, y les confieso que desconozco totalmente cómo funciona un canal o un programa, pero me atrevo a alargar esto porque puede que en la práctica no estemos tan lejos Por el sentido común. por el sentido común mismo, Sí. basado en eso. Que ustedes para este programa tengan un presupuesto mensual de 100 millones de guaraníes. Un poco más, un poco menos, para este programa. Y ustedes disponen de 5 millones o de 3 millones. Y no hay excusa, el programa tiene que salir todos los domingos, ¿verdad? Sí. Es una hora y media. Necesitan 100 millones y tienen 3 o 5 para estar un poquito mejor. Tienen que dar resultados. No hay excusa, no hay plagueo, no hay lamento, tienen que dar resultados. Vamos a nuestro presupuesto. El presupuesto del Ministerio del Interior son 10 millones de dólares. Todo. Anual.
10 millones de dólares. Y ahí ya están los salarios con un porcentaje muy elevado y todo lo demás. La licencia de uno de los software que nos permite determinar, hacer la trazabilidad de las balas, por ejemplo, de los proyectiles, sale 500.000 dólares anuales. Mi presupuesto es 10 millones de dólares anual. Entonces, ¿qué hacer? Faltan 400 patrulleras para estar bien a nivel nacional. No tengo recursos para comprar una sola patrullera. Esa es mi realidad y como dije hace un rato, no es un plagueo, no es un lamento, es simplemente compartir con ustedes una realidad que yo tengo que administrar como ministro del Interior. Y tengo que producir resultados. No me sirve de nada decir que no tengo plata, no tengo recursos para comprar. No, la ciudadanía quiere y exige resultados. Y yo soy consciente de eso. ¿Ustedes creen que un ministro del Interior o un comandante de la policía va a querer fracasar? Yo no conozco gente que quiera fracasar, tal vez gente que quiera esforzarse menos para llegar al objetivo, puede ser. Pero yo me caracterizo por poner todo de mí para llegar al objetivo, para dejar sudor, sangre y hasta lágrimas, si es necesario. Pero tengo 10 millones de dólares, entonces no puedo comprar 400 patrulleras, vamos a comprar 480 motos, como sea. No me pregunten cómo, conseguimos. En un mes más vamos a tener 480 motos y vamos a distribuir a nivel nacional. El martes vamos a hacer una conferencia de prensa, se va a lanzar un programa que no quiero dar muchos elementos, muchos datos todavía, pero como primicia para ustedes que son amigos, es una app que va a estar en el celular que va a permitir realizar videollamadas con el sistema 911 y va a permitir instalar un botón de pánico para las víctimas potenciales. De modo que se puede interactuar directamente con la policía y la víctima potencial o la víctima ya en el momento preciso, y la reacción de la policía puede ser mucho más rápida. Y en ese sentido vamos al ámbito legal que fue básicamente tu consulta. Sí. Tenemos que adaptar nuestra realidad a los acontecimientos. Hay varias escuelas de pensamientos en el ámbito legal, como ustedes conocen. Están los que consideran que tenerlo a una persona por un tiempo indeterminado en la cárcel o con privación de libertad, sin que se determine su culpabilidad, no es justo y conviene más tenerlo afuera que adentro. Y sobre esa idea, que es noble, yo respeto, pero hay arrestos domiciliarios y en sus domicilios siguen delinquiendo y se ríen de nosotros y continúan haciéndolo y se los vuelve a detener y vuelven a ir a sus hogares y continúan en lo mismo. Y entonces ajustar esa realidad, trabajar sobre cuestiones concretas, específicas. De lo contrario vamos a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas y el resultado va a ser el mismo. Nosotros queremos que la ciudadanía se sienta segura porque hay seguridad, porque queremos que haya seguridad. Ciertamente, les digo esto, no me lo van a creer, la percepción de inseguridad es mayor que la realidad de la inseguridad. Pero no me sirve a mí eso, porque la percepción es mayor. Y sobre eso es que estamos trabajando. Sabes que a propósito de eso, acá noté dos cuestiones de esos ajustes que estaba consultando, ministro. ¿Cuándo fue? El viernes hablamos, el jueves hablamos con Gonzalo García, director jurídico de Senadico. Entonces, yo le preguntamos nosotros, ¿cuántos administran hoy ustedes esa institución relativamente nueva, la figura de la Senadico como institución? 600 millones de dólares administran. Por supuesto, vos no podés disponer de entrada porque hay todo un proceso, claro, que el que fue detenido tiene que estar condenado para que después sus bienes se pueda, si sale en libertad se le devuelve, pero administran. Pues ahí tenemos igual hacer algunos ajustes. Hubo casos de condenas. Sí. Y cuando decís, esta institución maneja del crimen en su mayoría organizado 600 millones de dólares, algo tenemos que redireccionar al Ministerio del Interior para esta falta de recursos, porque gran parte de lo que se comisa allí viene precisamente del crimen organizado. El otro día estábamos viendo el problema en la zona norte, en la zona con el tema de las inundaciones. Yo decía, no había helicópteros. Y estos helicópteros que fueron comisados en el marco de estas operaciones a ultranza y compañía, ¿por qué? Ahí es donde yo digo, ahí tenemos que hacer unos ajustes. El otro ajuste, cuando decís que el que tiene prisión domiciliaria vuelve a delinquir, desde el 2017 tenemos la ley
que aprobó el tema de las tobilleras. Y hasta ahora no nos ponemos de acuerdo si cómo compramos. Si va a ser blanca, negra, Si va a ¿qué ser, van a poner? claro, si va a ser una licitación, concesión, si va a manejar, de hecho tiene que manejar la Corte Suprema de Justicia, le tienen que dar al Ministerio del Interior para que hagan. Y ya estamos, ya tenemos la normativa. Es una cuestión de ir, por eso te preguntaba, ministro, Sí. estos ajustes que me parece que a partir de tu experiencia y vos que te conozco que sos bastante metódico, ¿verdad? Llevar también esto, no sé, dentro de poco ustedes ya se están yendo de este gobierno, no sabemos quién viene, pero llevar esta experiencia para hacer esos ajustes necesarios para hacer frente, si no, como decís, no querés copiarle o atribuirte esa frase del ministro de Justicia de la Argentina de que es una batalla perdida, pero necesitamos y estamos a tiempo, yo creo, que hacer estos ajustes. Estamos a tiempo y justamente vamos por parte otra vez, lo de Senavico. De los 600 millones, 250 millones vienen del operativo a ultranza. Sí. Un golpe tremendo al crimen organizado, a ese grupo criminal, y que se está avanzando también, eso aún no terminó. Antes de decirles lo que ya tenemos, específicamente de ese operativo y de otros, les digo la diferencia que hay con la legislación brasilera en cuanto a la utilización de esos bienes. En Brasil, al momento de producirse la captura y el decomiso, pueden transferirse directamente ya a las instituciones de lucha contra el crimen. Automáticamente. Automáticamente. Ahí está. Y se pueden vender. Acá nuestra legislación todavía no permite eso. Se presentó un proyecto y se está trabajando en eso. Lo que sí se puede es otorgar o entregar a los organismos de seguridad. Y en ese sentido, la policía tiene helicóptero, tiene aviones, el Ministerio del Interior tiene un avión también. Hay elementos que se están entregando y se están utilizando. Ahora, lógicamente, les digo, un avión de un narcotraficante tiene el asiento del piloto y nada más. No hay manual de servicios, no se sabe cuántas horas de vuelo tiene, no se sabe el estado de la condición del motor. Entonces es muy difícil también entregar eso y que se pueda utilizar con seguridad una aeronave de esa naturaleza. Es una limitante que se tiene. Pero de todos modos, vayamos ahora a la cuestión de las tobilleras, que es un desafío realmente más que interesante, porque ciertamente ya tenemos la ley, ya venció ampliamente el periodo del decreto reglamentario, o sea, el plazo que se tenía para eso. Pero ¿qué sucede? Aparecen las dificultades. En primer lugar, la falta de recursos. En primer lugar, hay varios obstáculos. Segundo, aunque no crean, ninguna institución pública quiere asumir el rol de implementarlo. Y todas ellas presentan argumentos válidos. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia dice: nuestra responsabilidad de jurisdicción es intramuros, Claro. de este lado de la penitenciaría, no afuera. No es nuestra responsabilidad. Nos gustaría, nos encantaría, porque queremos descomprimir las penitenciarías, pero no nos podemos hacer responsables porque están ya fuera de las penitenciarías. El 911 en este momento no tiene la capacidad de monitorear eso, en este momento. Y vamos más, en la práctica. Porque la respuesta o la solución que nos dan es: cóbrenle a los que tienen más recursos. Es una opción, es válida. Pero dos cosas. En primer lugar, el que no tiene recursos va a decir: ¿y por qué ese que tiene recursos va a ser, tiene más beneficio que yo, tiene más derechos que yo? Somos todos ciudadanos. Somos iguales ante Dios, pues ante puede la ley. cobrarle más al que tiene más recursos y pagar con eso el de que no tiene recursos. Quería que dijeras eso. Y el que tiene recursos va a decir: ¿por qué yo tener que pagar por ese? Porque es la ley. Yo soy igual que él, ¿por qué yo le voy a tener que pagar a él? Entonces, pero para que vean que no todo está perdido. A ver. Justamente tuvimos ya varias reuniones el año pasado y este año otra vez, la última fue la semana pasada. Estamos invitando a todas las empresas que manifestaron interés en proporcionar el servicio para ver hasta dónde pueden llegar, de qué son capaces, hasta dónde en cuanto al servicio en sí. Y que el Estado asuma esa responsabilidad en un periodo prudencial. Y si ellos pueden llevar adelante este servicio por La 2 años. figura de la concesión. Así ¿verdad? mismo, sí. Tercerización. Así es. Entonces estamos en pleno proceso, es una prioridad absoluta para nosotros, consideramos que va a ayudar muchísimo y estamos encarando con mucha seriedad esto.
Tenemos un corte, 10 que minutos. queremos hablar más con él. Sí, 10 minutos más te puedes quedar, Sí, ministro. sin Dale. problema. Vamos a hacer una pausa cortita, venimos enseguida. Sí, vení a Bristol porque comprando un aire split te llevas con instalación gratuita. Así es, instalación gratuita, además con un descuentazo de 360.000 guaraníes por tiempo limitado. No dejes pasar esta super promo con las cuotas más bajas del país y sin entrega inicial. Y el 3 de marzo pasado, Unicanal cumplió 15 años, una década y media de relatar la realidad desde el palpitante corazón de los hechos, de debatirla con la altura de los mejores panelistas y de construir una opinión con los más destacados periodistas. Hemos hecho realidad el firme compromiso de crear una imagen diferente, llevando a la audiencia en un apasionante viaje por el territorio del arte, el turismo, los sucesos, la política, el deporte y por supuesto nuestro mayor valor, las noticias. Desde el 2016 ofrecemos una programación 100% nacional, destacando a sus creadores y al talento que lo hace posible. Apuestas como Asado Benítez, De la Claqueta, La Mañana de Unicanal, Cara o Cruz, La Caja Negra, La Cocina de Sarita, reafirman el compromiso de brindar contenido de calidad a la audiencia, pero hay mucho más. Pasamos del cable a ser un canal de aire digital con sintonía en Asunción y Gran Asunción, con el canal 3.2 del aire digital, y seguiremos ofreciendo más, porque Unicanal es una forma de comunicar que hace de las buenas ideas su día a día. Gracias por inspirarnos. La combinación del talento y dedicación hicieron posible escribir una nueva historia en la televisión paraguaya. 20 y 35, 29, no, y 25, qué mal que estoy yendo. 25 recién. 21 y 25. 21 y 21. 25. La hora, la Espera, pues no, está muy lejos. Del 8 de mayo, decís, en cualquier cosa. No, pero espera, vamos a retomar otra vez. Retomamos ¿Qué es lo que otra vez. pasa? Retomamos. Poneme la musiquita, retomamos otra vez. Musiquita. Vamos. ¿Cómo es cero? De cero otra vez. Ahí está. Y ahora volvemos. 21 y 25, 29 grados la temperatura. Estamos por Unicanal, por el 13 como todos los domingos. El vino, ¿qué? Estamos tomando un Casillero del Diablo, Devil's Collection. Eso no te gusta porque son muy católicos. No me gusta. Devil's Collection de Casillero del Diablo de Ramírez Díaz Espada. Muchísimas gracias, el vino espectacular. Y estamos comiendo nuestro bocadito, por supuesto, de Don Julián, como todos los domingos, nuestro vicio acá los domingos. Gracias a Casa Mingo por las Si esto no copas. se puede parar de comer. No se el puede corte como 4 para ir al... Pero dietético dice que es, así que No, hay problema. light total. Es que el esfuerzo que hacemos mental hace que gastemos ¿Y las todas. copas? Son de mi casa y los platos de Casa Mingo. De Casa Mingo. Bueno, genial. Bueno, ministro. Yo le quería preguntar algo. A ver, métele. Vos hablaste del tema de los chicos estos que roban bagatelario, adictos, Sí. roban foco, roban plantera, roban cosas así. ¿Para qué roban un pedazo, un banco, una plaza? Porque se van y cambian por moñito. Por droga. ¿Ok? Ahora, la persecución tendría que estar enfocada, y ya no sé si esto es policía o es fiscalía o es Ministerio del Interior o es Poder Judicial, al reducidor, porque el reducidor es no solamente un reducidor, sino que es un narco que le están pagando con droga a un chico, le está metiendo en la droga a un chico de 14 años. Vos no le podés imputar, no le podés meter eso, o porque es menor, porque es bagatelario, por lo que sea, pero se roba 25 focos en la manzana. Y un día va a pasar que un señor va a salir nervioso, le va a meter un escopetazo y vamos a tener una historia para 6 semanas de televisión. ¿Cómo atacar la reducción, la narcoreducción que se produce? Justamente la actividad central de la policía en centros urbanos radica en la lucha contra el microtráfico. Ahí vamos, muy fuerte, estamos teniendo resultados, pero la cosa es que lastimosamente es un negocio de familia. Trabaja el esposo o el amante, la amante, el primo, los hijos, entonces caen 2, 3, pero el negocio en la misma familia continúa. Es un desafío permanente, pero se está dando golpes importantes en el ámbito del microtráfico. También a nivel macro, en el tráfico, cocaína, 41.000 kilos fueron decomisados, 41.000 kilos de cocaína en 4 años y medio.
Ahora, finalmente, y después de mucha burocracia y muchas vueltas, se adquirieron y están operativos 10 escáneres en las aduanas. Eso va a ayudar muchísimo, sobre todo para los barcos, para las embarcaciones que van a Europa. En cada uno de los puertos estamos teniendo escáneres. Pero el microtráfico es lo que Pero nos llega... ese reductor que sabes que el celular que te robaron está en tal lado y sabes que está ahí. Y te dice el policía, yo sé que está ahí, pero necesito una orden judicial para poder entrar a buscar tu celular. Que está marcándome ahí que el celular está prendido en tal negocio y no puede entrar. O sea, la reducción es tan grande, es mucho más poderoso el reductor que ese pobre infeliz que está robando. Es indudable, pero como sabemos, el policía no puede ir a atropellar, necesita una orden fiscal o judicial en su caso. Solo no lo puede hacer. Y es ahí, volvamos al inicio, una mayor coordinación entre las tres patas de la mesa. Pero quiero ir más. La mesa esta tiene 3 patas, pero acá, esta mesa que tenemos acá y ustedes enfrente tienen más de 3 patas y sustentos. La inseguridad pasa por el accionar de la policía, ciertamente, pero tiene componentes que van mucho más allá. Componentes de salud, de educación, cuestiones sociales que estamos compartiendo con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros chicos, qué valores le estamos transmitiendo. Incluye lo de la salud mental también. ¿Cuántos centros de rehabilitación hay para el tema de drogas? 2 que yo conozca públicos y 3 privados. Pero no solo no son suficientes, sino que ningún centro puede garantizar el 100% de una rehabilitación, de un tratamiento. Entonces, yo considero que es el momento en el que toda la ciudadanía, toda la población nos pongamos de acuerdo. Porque ciertamente nosotros somos los responsables y yo asumo eso como ministro del Interior. Pero estos componentes van más allá de la policía o del Ministerio del Interior o de todos los organismos de seguridad juntos. Como ciudadanía tenemos que ponernos de acuerdo, trabajar juntos, colaborar, como se está haciendo con las comisiones vecinales, pero ampliar eso. Y sigan, está bien, las acusaciones, las quejas hacia nosotros. Pero al margen de eso, trabajemos juntos, pongamos cada uno de nuestra parte, nuestro empeño, nuestra experiencia, nuestro sacrificio y ver qué podemos hacer juntos. Ideas que ustedes puedan proporcionar, por más de que parezcan locas, por más de que parezcan utopías, planteen eso y vemos qué se puede y qué no se puede. Y sobre esa realidad avancemos. Yo creo que vamos a tener resultados. Y hoy tenemos un serio problema, es otro ministerio, pero igual tiene mucho que ver con el tema de la inseguridad, lo que pasa en las cárceles. Ahí tiene el caso Bukele, Salvador. Ese mensaje que hay que dar, me parece también, ¿verdad? Porque si vamos a describir, que yo coincido 100%, ¿cuántos efectivos policiales tenemos? 28.000. Necesitamos 60.000. Sí, necesitamos 60.000. ¿Patrullera cuánto tenemos? Necesitamos 400. 400 necesitamos. Entonces, vamos a tener un rosario de... Sí. Pero hay mensajes que también me parece a mí que... esto que pasó en la penitenciaría, la fiesta, ¿cómo es? Riquillo, no me acuerdo cómo es. El gordo Riquillo. Ese mensaje que nos transmitimos que estamos entregados. ¿Qué ¿verdad? dice el mita ahí que eso? Claro, entregados lógico, estamos, ¿verdad? Sí, entonces, por eso el así es. mensaje que da dentro de puse el ejemplo de El Salvador, porque fue más reciente lo de las cárceles ¿verdad? Sí. Entonces, es una sensación, acá se está haciendo algo, ¿verdad? Sí. Y el mensaje no solamente para la ciudadanía, también para el crimen organizado, ¿verdad? Acá Sí. no se jode. Claro. ¿Cuál es hoy el mensaje que tenemos? Que vos podés hacer lo que querés en las cárceles, etcétera, etcétera. Sí. Por eso digo que no es un trabajo solamente del ministro del Interior, es un trabajo también No, es de mucho la más justicia, la fiscalía, el ministro de justicia, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener ese liderazgo para tomar en serio esto si no queremos perder esta guerra, ¿verdad?, contra el crimen organizado. No, indudable. Y como les decía hace un rato, yo no acostumbro a hablar de lo que sucede en otros países. Señalaste un país en particular. Nosotros nos mantenemos de acuerdo a lo que marca la Constitución y las leyes. No nos podemos salir de eso. Sí, van a terminar presos ustedes si no. Sí. No dije otra Claro. cosa, no me malinterpreten. Sí. No juzgué a nadie, no Sí. me refería a nadie. Simplemente dije que nosotros tenemos que respetar la Constitución y las leyes. No nos podemos salir de eso. Y es lo que se hace. Ahora, otra vez, problema presupuestario. Tenemos 3 penitenciarías modelos, como esas que se ven en las películas, como las que tienen que ser, como hay en otros países,
que no las podemos utilizar porque falta culminar, porque faltan recursos. Tenían que culminarse hace 1 año y medio, no se pudo. El año pasado otra vez, ahora estamos apuntando a junio. Y ahí las cosas van a empezar a cambiar. Son 3 penitenciarías en las que los privados de su libertad van a poder ver la luz del sol 2 horas al día, nada más. Esa iniciativa que dijiste, yo quiero que se use la plata de Senavico. Hay que hacer unos ajustes. Nosotros no podemos, nuestra ley es nueva. ¿Por qué no tenemos, así como dijiste, la de Brasil, verdad? ¿Por qué no disponemos ya? La Senavico, 600 millones no tienen que administrar. Además, Tiene, creo que 40, mucho más razonable 40 decir, funcionarios tienen que administrar. tasar el bien que recibiste Claro. y en todo caso dolerle la Tienen plata que- si el tipo sale en libertad. Tiene que cederle a no sé a quién va que administre. Tiene que, ahí vienen estupidez. cuántas estancias. Creo que hay 40 estancias de narco. Tienen que, o sea, esos ajustes, a eso me refería, ¿verdad? Y yo creo que es factible, se puede puede. hacer, vamos. Se Ahora, puede. ministro, insistir contigo en ese tema de la reducción, ¿verdad? Porque nosotros vimos la otra vez un caso de un señor que le llevó de la oreja, está mal, o sea, no es que está mal desde el punto de vista moral para mí, pero sí desde el punto de vista legal y constitucional de que yo le agarre a un tipo por mano propia y le lleve a garrotazo a la comisaría. Claro. No funciona, termino yo demandado, es lo que pasa. Y nos enerva a todos, a la gente le vuelve loco, le ve en televisión y dice, puta, no puede ser que el tipo le agarró encima, él mismo se agarró y le liberan. Pero hay un problema legal y constitucional que yo entiendo y reconozco, pero buscar un punto intermedio, alguna acordada con la Corte Suprema de Justicia, algún trabajo institucional, como vos decís, Fiscalía, Corte, Policía, desde el Ejecutivo y el Judicial, el Ministerio Público, para evitar esas cuestiones que irritan tanto de si yo le llevé al tipo, porque yo le agarré infragante y le agarré y le llevé al tipo y te metí 2 aples, buscar que la misma, porque la justicia al final la aplican los hombres, ¿verdad? La aplican los jueces. Y los jueces entienden, pueden entender, no son máquinas que aplican la ley como si fuera una tabla de multiplicar. Y decir, no, en este caso no, vos venías a demandarle a este porque te garroteó y te llevó preso porque robaste. No, vos robaste, o sea, no corre lo tuyo. Porque si no vamos a llegar, ministro, al mitaí de 14 años, baleado o linchado en una calle. Y eso hace un escándalo internacional, y vos sabés. Totalmente de acuerdo, coincido, es así una preocupación nuestra diaria con el comandante de la policía, con el comando institucional de esa unidad. Y pasa por lo que señalé y señalaste, coincidimos. Mayor coordinación, realizar ajustes y esa ley hacerla, o las leyes hacerlas prácticas sobre la base de la experiencia, lo que sucede a diario en las calles, lo que vivimos a diario. Claro. Eso es lo que tenemos que tratar de solucionar. Y yo creo que se puede. El 100% va a ser imposible. Nada en ese porcentaje es posible. Pero acercarnos a eso con voluntad, con paciencia, con iniciativa y abriéndonos, reitero, a la ciudadanía, que aporten ideas, datos, por más de que parezcan imposibles. Trabajemos sobre eso. Yo creo que se puede. Federico, gracias por tu tiempo, ministro. Muy amable. Muchas gracias, Jorge. Pipo, Gracias. buena semana y todo lo mejor. Igualmente, igualmente. Después, está todavía él con la adrenalina del tirarse. Se quiere tirar nomás y no se quiere al ministerio mañana. No se quiere al Peor el ministerio. mañana. Hacemos una pausa, venimos enseguida. ...29 grados la temperatura en vivo y en directo por Unicanal, también estamos por el 13. Tema encuestas, Pipo, está con nosotros Ana Saco, Sí. FASAC Consultores. Le quisiera invitar a ella porque siempre hablamos con los mismos y entonces la gente dice, no, si ustedes hablan con el de quién hablar nomás, hablan con esta. O sea, para traerle una consultora que está trabajando ya Sí. hace unos años. Se va a enojar ¿Hace cuántos el- años ya Ana está trabajando? Y en el campo de las estadísticas ya 18 años. Bueno, Claro. por eso. Y Se va a enojar el esposo de Soledad. ¿se va a enojar el esposo de Soledad o se va a enojar... no El sé hijo qué? de Efraín. El hijo de Efraín, que es el que tiene billetera con B corta. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Cómo estás? Un gusto estar en tu programa. ¿Estás haciendo ahora un nuevo trabajo, una nueva Estamos medición? en pleno trabajo de campo. Ya sería la tercera medición que estamos haciendo, que va de este año. ¿Quiénes piden las encuestas, Ana? Porque la famosa mentira, o sea, mandó a hacer fulano, mandó a hacer mengano. ¿Piden los políticos o piden las empresas o quién pide las encuestas? Donde vaya a decir quién es tu cliente, quiénes son generalmente los clientes que piden encuestas políticas. En mi caso, más los empresarios, más que los políticos. O sea, ¿y la función cuál es? Ver hacia dónde va a la hora de invertir, a la hora de decidir algo. Exactamente.
Exactamente, es lo que me manifestaron en algún momento. Yo llevo años trabajando con ellos y me piden bastante encuestas políticas, ya en las municipales y ahora presidenciales. Ana, ¿cómo se mide, no cómo se mide, perdón, cómo se le garantiza, por ejemplo, cuando este grupo de empresarios te pide un trabajo puntual, de una medición, de una encuesta política, vos le llevas el trabajo y te dice, yo quiero tener la trazabilidad de ese trabajo, quiero tener la certeza de que efectivamente el relevamiento de datos es un relevamiento acorde a estándares científicos, es transparente, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace eso? ¿Se puede medir esa trazabilidad? ¿Se puede tener Se eso? puede, se puede. ¿Cómo se haría? Primeramente con este grupo con el cual yo trabajo ya hace años, ya venía haciéndole mediciones anteriores que se fueron dando en el resultado final, ¿verdad? Eso en principio. Coste que me retaban al comienzo porque no coincidía los resultados con las otras encuestadoras y qué sé yo, pero al final terminó dándose el resultado. En este caso, nosotros cuando arrancamos oficialmente con FASAC Consultores, decidimos salir de forma diferente como para garantizar nuestro trabajo, la tranquilidad del cliente y nosotros también controlar el trabajo, ¿verdad? Porque muchas veces uno no sabe lo que hace el encuestador en campo. Y ese es nuestro principal informante, ¿verdad? El encuestador que está en campo, que es el que recoge la información, ¿verdad? En nuestro caso, tenemos una aplicación donde tiene el cuestionario en el teléfono o en la tablet, ¿verdad? Ahí está el cuestionario, se va junto a la persona, le empieza a hacer y en ciertas preguntas se empieza a grabar. Siempre en las principales, ¿verdad? En la que quiere escuchar el contratante. Se graba el audio. Que se grabe el audio. De lo que responde el de lo que encuestado, responde. ¿verdad? Entonces yo posteriormente, cuando termina el trabajo, le digo a la persona que se encarga de escuchar todos los audios que vienen. Le digo, mira, a mí tal candidato me dio tanta cantidad. ¿Cuánto vos tenés en tu audio que te responden lo mismo, verdad? Y ahí corroboramos, más o menos, ¿verdad? Más o menos digo porque a veces no tenemos que eliminar ciertos audios por el sonido ambiente y eso que no se entiende lo que dice, pero muy poco. Y a la par, cuando el encuestador va haciendo termina el cuestionario, bueno, sube a una nube lo que es la ubicación de la encuesta. Entonces, al terminar, vos tenés en el mapa, digamos, todos los puntos donde se fue realizando ahí se puede ver cómo se esparció la muestra. ¿Verdad? En todos los lugares y la donde se valoración hizo. también según la cantidad de muestras que determinado qué peso electoral tiene cada lugar. Eso ya determinamos antes, con el marco muestral. O sea, cuando le mandaba a un encuestador le decís, vos te vas a ir al Luque y vas a hacer tantas encuestas acá, tantas encuestas acá, tantas en esta zona y me vas a traer este resultado. Y vos puedes controlar después que él estuvo ahí, efectivamente, porque marcó su GPS. Así mismo. Y puedes chequear si le respondió, le dio esa respuesta o no. Así mismo. Okay, O sea, entonces, todo es auditable, digamos. O sea, Totalmente, se puede auditar. totalmente. Este es un sistema, un software que hizo la Vereu Census, justamente de Estados Unidos, que es el controlador, digamos, en lo que es todo eso. Y bueno, utilizamos este software, ¿verdad? Que nos facilitó muchísimo encontrar la papeleta porque no te permite cometer errores. La papeleta te viene en blanco, algunas partes, las preguntas principales a veces te vienen en blanco, muchas veces no coincide porque yo puedo tener, 70 personas me salió que votó por fulano. Veo cuántos audios tenés, 50. Ah, no, vamos a ver uno por uno qué pasó ahí. De repente puede ser que la persona le dijo Jorge y el encuestador sin querer, errores humanos, ¿verdad? Pone Pipo, ¿verdad? Entonces ahí vamos chequeando y podemos ir corrigiendo. Luego eso se le entrega al cliente. Sí, precisa, ¿verdad? Tenés, por favor, esta placa, el último trabajo que hizo FASAC Consultores. Acá está. Esto fue de febrero, ya finales de febrero, ¿verdad? No. Del 11 al 15. Del 11 al 15, la primera quincena de febrero. La primera quincena. La primera quincena pasamos ¿cuántas muestras hiciste allí? 1.500 casos, ¿verdad? 1.500 casos. 1.500 casos, prácticamente a nivel país. ¿qué quiere decir todo eso? Nivel a ver, país. explicarle a la gente. Estratificado con aficación proporcional. Explicarlo en castellano. Bueno, eso significa por estratos, ¿verdad? Fijación proporcional es que nos vamos armando la muestra en forma proporcional, ¿verdad? De acuerdo al universo que vamos a estudiar. En este caso, estamos con lo de la justicia electoral, el padrón general,
¿verdad? Y en la polietépica por conglomerado, ¿qué quiere decir? Que son en varias etapas. ¿Viste el poliamor? En este caso es polietápica. Jorge, Sí, explícale eso al nos vamos al departamento, de ahí seleccionamos distrito y así vamos achicando la... Avanza un poco, Cintia. 1.500 casos. Es la muestra normal, el número también es 1.500, porque ahí yo vi muestras de 11.000, de 2.800, de 3.000. ¿Cuál es cómo se define una muestra para que tenga más? ¿En qué influye el tamaño de la muestra? Mira, nosotros siempre es importante, por lo menos en intención de votos, determinar siempre el margen de error con el que vamos a trabajar. El estándar es más o menos 5. Vos con un porcentaje estándar ya podés hacer a partir de 400 casos. ¿Sí? Nosotros optamos siempre por hacer 1.200, que ya nos da un margen de error de más o menos 3. Hacemos 1.500 cuando vamos a hacer una apertura en algún departamento. Porque como te digo, mínimo tenemos que tener 400 casos por departamento. De repente cuando ven muestras muy grandes, no 11.000, ¿verdad? Pero muestras grandes, 3.000. es porque abren aperturas por departamento. Imagínate, 400 muestras mínimo por departamento, entonces va sumando. Al final, para hacer todo el conglomerado, bueno, se hace una ponderación para sacar el general, de lo que se mide, de las candidaturas que se miden a nivel general. Es natural, eso estábamos hablando hoy cuando empezábamos, ¿verdad? Desnaturalizar el trabajo técnico que hacen los encuestadores cuando los números no te favorables. O sea, eso me parece que es... Sí, eso es parte del juego, digo yo. Ustedes, vos te preguntaba, ustedes que así como explicaste ese trabajo técnico que realizan, la posibilidad de que todo sea auditable, de que se pueda trazar, y de repente aparece algún disparatero por ahí y te dice, no, esta es una encuesta comprada por fulano. No debe dar gusto, ¿verdad? O ya asumen eso que está dentro del presupuesto, supongo. Sí, ya asumimos porque es cosa de cada elección. Están los que no les gusta el resultado y bueno, te atacan. Claro, estos números que mostrás, estas diferencias, pone un poco ese cuadro acá. Dice Peña 41,3, el segundo le sigue el candidato de la Concertación Efraín 28,3. ¿Cuánta es la diferencia? Digo que sos bueno en la matemática. 11 y pico. 11. 13. No. 28. 29, 28 y 28 y 41, ¿cuánto? 1,7 más 1,5, 13.2. No, 13.2. Ana, este número, de acuerdo a tu experiencia de otras mediciones, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se dé así, cambie radicalmente, por ejemplo, que el segundo le supera al primero, cuando tenés hoy, ¿a cuánto? 60 días, 58 días de las elecciones? ¿Qué es lo que se puede dar o ya es prácticamente imposible? ¿O qué es lo que viste alguna vez en algún trabajo? Bueno, si nos vamos a mediciones anteriores con respecto al resultado, vemos que siempre en intención de votos la diferencia es muy amplia, de 20% para arriba, ¿verdad? Y termina con un 6%, con un 7%, y ahora tenemos de 10 a 13% de diferencia. Si me preguntas, no, es irreversible estos números. Y cuando se habla de números y diferencias, cuando vos traes una diferencia de 11, 12, 13 puntos de diferencia y te dicen el margen de error, el aparato, el día, porque si el día de mañana es feriado, realmente hay un peso electoral de ese tema, porque ahí vos tenés por ejemplo un Payo Cuba que te mide 13%, que es la diferencia. ¿Puede Payo Cuba sostener su 13% con su estructura? ¿O puede Payo Cuba, en todo caso, o crecer? Yo pensaría que puede bajar ese resultado final ahí. Sí, puede. De hecho, bueno, no es importante, pero esta es la segunda medición que habíamos hecho y había bajado un punto, por ejemplo, con respecto a la primera medición que hicimos en enero. Sí, ahora vamos a ver con la tercera medición cómo va fluctuando, digamos, la curvatura que se va, ahora, se va a ir dando. En municipales hiciste también encuesta, ¿verdad? Sí. Y las diferencias no eran tan grandes, la diferencia en las municipales eran menos. Grandes, más en las internas. No, en las internas sí, pero en la general municipal, digamos, ya la interna en hecho y Nacayama era 10, 12% también y se quedó en 6, algo así. No creo que era así, había visto la otra vez yo una encuesta.
quedó así, que la encuesta, siempre, y lo que sí fue escandaloso, yo creo que lo único que vi escandaloso en mi vida Lo de Capli. fue lo de Capli con Marito, que era así 28% y después fue 6%. Pero ahí hubo alguna distorsión, yo no, por eso creo que Capli no trabaja más hace rato, por eso, ¿verdad? Pues se retiró del tema. No trabaja acá. Pero varios encuestadores le daban cuando eso. Pero un no esa margen diferencia tan muy grande. amplio. No era tan grande, era una cosa así que yo decía. Ese 30 era ya, era ese 30 absurdo, era. o sea, pensar 30% tenía diferencia uno sobre el otro, sin haber un candidato fuerte ni un tercer candidato que pudiera romper eso, ¿verdad? Como hay ahora. Y sí, ahora hay dos candidatos que pueden molestar a cualquiera de los dos, o sea, yo no sé a quién le saca uno. a Y quién si le saca- sumamos los porcentajes de, Claro, de pero estos tres que ahí aparecen. te bueno, quiero preguntar, ¿ahí es 1 más 1 es 2? No. Porque ahí vos mirás la imagen negativa y positiva de cada uno y decís, usted votaría en la vida por esto. Dice, 52% de imagen negativa. Ese quiere decir que no va a votar nunca por él. Y mira, es un poco especial nuestra gente. Y te digo, yo escuchando audio justamente, que uno empieza preguntando otras cosas. Por ejemplo, gestión de tal o cual candidato. Te habla mal, pero de arriba abajo. Después llegas al punto. ¿Por quién votaría hoy? Por ese mismo. Hay esas incoherencias de repente de nuestra gente, ¿verdad? Pero es muy relativo. Pero o sea. claro, pero ahí tiene mucho que ver a lo mejor su partido. A lo mejor te habla mal de ese candidato, pero como es de un partido tradicional, te dice yo le voto al candidato de mi partido. Y sí. Porque no le conoce a otro tampoco, ¿verdad? Que Claro. el famoso, como es, malo conocido. Sí. Malo conocido, bueno conocido. Ese. Pero, y ahí, por ejemplo, cuando vos tenés estos números así, a la hora, ¿alguna vez te equivocaste en el ganador? No. Nunca. O sea, Ganador no. ¿Y qué al final lo que...? Es más, ahora el último que dimos, ven mucho margen de error. Hay las diferencias, ustedes daban 20, salió 6. Pero nadie ve, por ejemplo, que dimos 50% a Santi Peña y terminó con 52. Con un margen de error de más o menos 3. O sea, en el ojo le dimos. Porque nuestro margen de error lo que hace es ajustar la probabilidad que damos Claro, con pero ya pregunto, o sea, al final lo importante es saber quién va a ganar, porque en este país Claro. no es balotaje. Exacto. O sea, Claro. Exacto. Entonces, lo que yo digo es, cuando yo miro la encuesta tuya, o miro la de Ati, o miro la de fulano, la de Mengano, y miro otras encuestas, y no voy a decir el nombre para que no se enoje Pepito Morinio, por ejemplo, no voy a decir su nombre, y veo que te ¿El dice... nombre de su empresa no es? No, ¿cómo se llama? Geo. Cambió ya más. Bueno, y pongo y veo la de Pepito Morinio en la municipalidad ganaba Nakayama. En la anterior elección presidencial ganaba Efraín. En la anterior... Y vos decís, si este tipo viene haciendo encuestas hace 5 elecciones y no acertó ninguna, y voy a cambiar de proveedor, ¿verdad? O sea, y cuando yo veo encuestas y le veo, yo vi 2 trabajos tuyos, o sea, las municipales, 2 o sea, internas y generales, veo internas, ahora esta, y venís pegándole en el ganador. Pero ahí Entonces, es donde... puedo entender que hace un trabajo Claro. medianamente serio, para no decir... Pero ahí es no donde a podemos nadie. coincidir en un tema que ya siempre se debate. Esto, vos sabés eso, Ana, en periodos electorales, ¿verdad? Esta guerra de encuestas que anteriormente se decía. Y se daba eso porque prácticamente de 7 empresas encuestadoras, 3 o 4 te decían blanco, los otros te decían negro. Sin embargo, hoy de estas 7, creo que 5 te pintan un solo color, ¿verdad? Eso, yo siempre digo, eso es para tener en cuenta, por un lado. Pero por otro lado, yo no estoy de acuerdo con esta iniciativa de mi querido amigo Leito Rubín de regular las encuestas, ¿verdad? O sea, todo lo que venga a regular, prohibir, ¿Cómo lo que se va a regular lo que bueno, tiene? pero sí, en todo caso, por esos datos que vos estás dando, de que el trabajo de la consultora FASAC fue pegando en los últimos 10 años, que la justicia electoral mantenga una especie así de ranking de encuestas, ¿verdad? Tipo, ¿cómo hace con las calificaciones que tienen los bancos, ¿verdad? Este banco tiene una calificación tanto, o nosotros mismos, ¿verdad? Inforcón te califica, Pero ¿verdad? darle al Estado paraguayo como... Claro, ¿puedo darle a quién? al A la Estado sueco. justicia electoral. ¿No? La justicia electoral sobre hechos... Entonces vos ya sabes, si te dice la encuesta FASAC, esta señora, su empresa no la pegó toda, ¿verdad? Ahora, si te dice la de Pepito, no es la de Pepito, pero la maneja Pepito, pobrecita, está retirado, la que maneja a su hija, que es la hermana del jefe de campaña de Efraín. Si te dice, entonces vos ya sabes que no la viene pegando, entonces le puntúa para abajo, ¿verdad? Entonces yo voy a creer en las primeras 3, que del 1 al 10 siempre tienen 7 promedio, Pero eso ¿verdad? no es un trabajo más nosotros los medios de comunicación, si fuéramos Sí, transparentes pero otra todos vez, y dijéramos, claro, vamos a mover la encuesta, pero cada eso vez que pues no- dijo fulano. Pero eso pues no existe. Todo medio tiene su línea editorial. No, pero yo te voy a mostrar, y ¿verdad? vos me decís, yo te puedo sentar hoy, sentarme contigo y decirte, voy a publicar mañana, pedirle a la Nación que publique
Claro. Las 3, las 4 últimas de ella, las 4 últimas de Pepito, las 4 últimas de Ati, las 4 últimas y ver resultado final. Saca usted su conclusión, yo no le voy a decir nada, saca usted su conclusión. Yo tengo obligación de informar eso. Pero una ¿verdad? institución, diría, la justicia electoral no es mala idea. Eso me Sí, una parece a mí, institución ¿verdad? en Paraguay sin nomás. que regulen nada, ¿verdad? Simplemente como información. Bueno, a los ganadores convengamos, porque no pretendan tampoco que le demos Claro. ahí Claro. el exacto. Imagínate, 4.800.000 y tantos electores. Nosotros salimos a hacer 1.200, 1.500 casos y las pegamos, por decirlo de alguna manera, a pesar de que nuestra función es mostrar la fotografía del momento, no hacer Yo futurología tengo una tampoco. última pregunta. En el tema de esta nueva ley electoral de las candidaturas preferenciales, ¿se les enquilombó un poco a ustedes también el tema del trabajo ese de senadores, diputados? ¿Cómo les fue en concejales, por ejemplo, a ustedes en las municipales con el tema de acertar quién entró, cuánto Eso entraron? es más difícil, ¿verdad? Pero Mucho muchos más. entraron, Sí. ¿no? Con tal que figuren, la mayoría de los que salían en nuestra encuesta entraron, por ejemplo. O sea, y yo se creo puede- que es se un puede gran afrontar. logro eso, porque eran más de, creo, de 300. Una monstruosidad. Sí. Eso es mucho más difícil, ¿verdad? Lo otro Sí, es más, porque es yo más veo, medible. Pero ¿verdad? para que vea que las pegamos también, o sea, estamos trabajando con matemáticas, con fórmulas, no es algo que a mí se me ocurre o a las demás consultoras, ¿verdad? Claro. Tenemos una base científica, matemática, estamos sobre fórmulas trabajando. No, yo por ejemplo, te diría que inclusive lo que podría hacer un candidato, si no está de acuerdo con el resultado, ella decir, bueno, me puedo ir a tu oficina y mostrarme lo que hiciste. Y ella podría mostrarle al candidato, no mostrarle en televisión. Pero, existe Pero el tra- que es intransigente, te va a decir que... te va a buscar la vuelta, ¿verdad? Sí. Pero existe trabajo para políticos, solo para... Sí, claro que sí. también, Sí, ¿verdad? sí, sí, Pero sí. la fuerza de tu consultora es para empresas, ¿verdad? Que yo entiendo, los No, empresarios... para todo en realidad. Pero, Con los empresarios que hacen me parece lógico, ¿verdad? Porque quieren saber pues, hacia dónde se... pero además una cosa, ustedes 2 veces en 5 años trabajan con elecciones. Habrán, no sé, 4 o 5 encuestas. Después el resto del año, el resto de los 5 años que hacen, trabajan en el estudio de Trabajamos marketing. en el sector O sea, la privado. marca de ustedes se puede Sí, al tacho por también una encuesta. también público que se ¿cómo te iba a Terceriza. decir? Nos presentamos a alguna licitación, ganamos y bueno. Pero digamos, el trabajo de ustedes para el sector privado en temas privados, temas marketing, estudio de mercado, Sí. estudio de poblacionales. O sea, si ustedes mañana salen con una encuesta porque viene el candidato, vengo yo y te digo, yo soy candidato, que vos me pongan primero. Digo, estás loco, no, yo te voy a poner $50,000, ponerme eso de primero y te quemas para el resto de la cosecha. Sí y no. Lo que pasa es que somos un mal necesario para todo. Cualquier estudio de investigación poblacional de producto necesita nuestro trabajo. Pero ¿a quién me voy a ir? Sí, ¿Al sí. que es un mentiroso patológico o al que me hace en serio un estudio? Porque Sí, si sí. yo veo que vos pusiste No, sí. cualquiera... De hecho, hicimos el primer estudio semiótico acá en Paraguay, que es a cargo de unos extranjeros, era el señor Marcelo López, el padre de la semiótica. Él trabaja en campañas electorales a nivel mundial, inclusive le hizo ganar a muchos presidentes. Y vino a hacer, él intentó acá 2 veces y le fallaron, no quería saber nada. Al final probaron con nosotros, le encantó el trabajo y bueno, ya es el 5.º trabajo que vamos a hacer con él. ¿Cuándo, por último, cuándo sacas tu próxima medición? El 10 de marzo. 10 de Tenemos marzo. otro el 31 de marzo. ¿Eso para una empresa que te pide en particular? Sí, ¿Y, para y podés particular. socializar eso después que entregues el Sí, trabajo? sí puedo. ¿Puedes socializar? Puedo. A Pipo le puedes mandar así como... Le puedo enviar. A mí me manda, pero dice que hay medios que no le publican. Pero obvio. No va a contar, Gina, que medios pues no le No, publican. no hace falta, por supuesto. Bueno, gracias Ana por tu tiempo, muy amable. Cuando gusten. Acá me dice, voy a leer este mensaje, me dice un amigo en común. ¿A qué? Bruno de Felipe va a pedir el cierre de cara a cruz porque no le gusta la encuesta. Dice. Que venga el rayo, le espero en la puerta. Decirle. Bueno, gracias por acompañarnos. Buenas noches.